Fundación INADE es una organización privada sin ánimo de lucro que fue declarada de interés para el fomento de la economía de Galicia en el año 2009 y tiene comprometido todo su patrimonio a lograr un objetivo bidireccional: crear cultura en materia de gestión de riesgos en el tejido empresarial gallego y, al mismo tiempo, dar a conocer las diferentes soluciones que proporciona la industria aseguradora para que empresarios y directivos transfieran los riesgos de sus empresas. La Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia ejerce nuestro protectorado. Desde el año 2014 somos miembros de la Asociación Española de Fundaciones y desde el año 2021 pertenecemos al Consejo Asesor de la Confederación de Empresarios de Galicia. Nuestra estructura económica se apoya en tres pilares: las aportaciones que realizan las empresas colaboradoras que componen nuestro Consejo Asesor, las actividades mercantiles que realizamos y las donaciones de empresas y profesionales que forman la familia de amigos de la Fundación. Por eso, desde esta tribuna le pido que, si todavía no forman parte de ella, se sumen a nuestra familia de amigos. Como se suele decir, la unión hace la fuerza y juntos los objetivos se alcanzan más fácilmente. Cada año elaboramos y aprobamos un plan de actuación que se estructura en 6 líneas de trabajo: la investigación, la formación, la transferencia, la transmisión del conocimiento, la acción social y, desde el 2015, el apoyo al desarrollo de la primera cátedra institucional que existe en una universidad pública española en materia de gestión de riesgos y seguros, la cátedra Fundación INADE, Universidad de La Coruña, la gestión del riesgo y el seguro, que es fruto del convenio de colaboración que tenemos establecido con esta universidad. Como acabo de mencionar, la investigación es una de nuestras líneas de trabajo. Gracias a ella somos poseedores de información muy valiosa que estamos satisfechos de compartir con el empresariado gallego y que en otras circunstancias podría pasar desapercibida para su gestión. Igual que en la medicina, tener información, tener un buen diagnóstico, puede marcar la diferencia entre salvar o no al paciente. La información también es la base del conocimiento en el ámbito de las empresas y, sin duda, contribuye con frecuencia a su salvación. Galicia es la primera y única comunidad autónoma en nuestro país que, por iniciativa de Fundación INADE, conoce las causas de mortalidad de su tejido productivo. La investigación realizada por la Universidad de Santiago de Compostela y financiada por nuestra fundación bajo el título Mortalidad empresarial en Galicia 1972-2008 nos ha proporcionado estos valiosos datos. De ellos debemos tomar nota y tratar de corregir los errores cometidos en el pasado. Por ello, quiero compartir con ustedes una de las conclusiones del estudio. No gestionar adecuadamente los riesgos es uno de los grandes errores de los empresarios y directivos gallegos. Para ser más concretos, dicho error fue la 7ª causa de mortalidad empresarial entre 1972 y 2008 y provocó la desaparición del 12,5% de las empresas que al inicio de los años 70 del pasado siglo tenían más de 100 obreros y que no fueron capaces de superar la primera década del siglo XXI. Y lo que es más alarmante, esto supuso la destrucción del 25% del empleo. En otras palabras, 1 de cada 4 trabajadores perdió su empleo. Les planteo una pregunta para que piensen por un momento en la gestión de sus empresas. ¿Hay en ellas una persona responsable de gestionar adecuadamente los riesgos? Pues verán, las investigaciones que hemos llevado a cabo concluyen que solo en el 13% de nuestro tejido productivo la respuesta a esta pregunta sería afirmativa. En estos casos, los departamentos financieros aseguran que la empresa es más rentable y más estable financieramente con los riesgos bien gestionados. Hoy, nuestra tribuna Foro INADE acoge esta jornada que se desarrolla bajo el formato de un desayuno coloquio, en el que nuestro objetivo es ayudarles a que tengan una visión más amplia sobre los riesgos que afectan a las empresas medioambientales. Además,
Compartiremos opinión con ustedes sobre cómo se encuentra el apetito a este riesgo en la industria aseguradora. A este respecto, cito textualmente una reflexión realizada por la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón, Repacar. La competitividad y la capacidad de innovación de las plantas de reciclaje de papel en España está en riesgo, pues sus industrias no encuentran en el mercado compañía alguna que quiera firmar con ellos pólizas de seguros de daños materiales, lo que pone en situación de desamparo a las empresas y arriesga su viabilidad futura. Si bien es cierto que este dilema siempre tiene su trascendencia, últimamente estamos sufriendo una importante reducción de la oferta de las coberturas y, a su vez, un incremento del coste que supone para las empresas transferir sus riesgos a las entidades aseguradoras. Ya para finalizar, quiero expresar nuestro agradecimiento a todo el equipo de Aproema, asociación con la que mantenemos un convenio de colaboración, con el que contribuiremos a mejorar el nivel de cultura de gestión de riesgos entre sus empresas asociadas. Y también al Pool Español de Riesgos Medioambientales, que nos han ayudado a que esta jornada se pueda realizar. Y no se olviden, únanse a la familia de amigos de la Fundación INADE. La unión nos hace más fuertes. Les dejo en manos de nuestro director, Adolfo Campos, para continuar con el desarrollo de este foro INADE. Gracias y feliz jornada. Buenos días a todos, a los que estáis aquí presentes en la sala y a las 200 personas que nos estáis escuchando a través de la plataforma Zoom. Yo creo que todos, cuando habéis venido a la jornada, cuando os habéis anotado, muchos pertenecéis a la industria aseguradora y sé que sois conscientes de que no tenéis solución al problema de las empresas de reciclaje. Y más de uno pues habrá dicho, bueno, pues vamos a desayunar, de paso vamos a escuchar unas personas que seguramente que a las 11 de la mañana tenemos la solución. Con lo cual, a las 11:30 empezaremos a llamar a todos nuestros clientes diciéndoles, tranquilos, hemos estado en el desayuno de la Fundación, esto está solucionado, a partir de ahora ya os damos las cotizaciones, no os preocupéis. También así han venido con la idea los empresarios, que son los que se juegan los cuartos, porque evidentemente son los que han construido los inmovilizados, han comprado los terrenos, han montado las naves, han colocado dentro de ellos, como no, la maquinaria, adquieren la materia prima y al final sacan el producto. Claro, todos están diciendo que la sociedad quiere reciclaje. La Unión Europea, Europa, los Estados Unidos, pues todos hablan de los riesgos ESG. Entonces, oye, nosotros somos una parte importante. Hay que reciclar las materias. Resulta que metemos dinero en esto y ahora nos encontramos que nadie nos quiere asegurar. Parece que nuestros seguros huelen tan mal como de vez en cuando las materias primas que compramos y que transformamos, ¿no? Estos días estaba preparando una conferencia que voy a celebrar próximamente en Zaragoza y titulaba yo La distribución de los seguros en los años 20. Y alguien me llamó diciendo, hombre, es que los años 20 son del siglo pasado. Que yo, y que sepa, vivo en el año 23 de este siglo, con lo cual supongo que estamos en los años 20 de este siglo. Lo del año pasado pues ya pasó, ¿no? Y fijaros una cosa, cuando tuvimos aquellos problemas de la economía en el año 2008, 2009, esa gran crisis profunda que hemos sufrido en todo el mundo, a partir de ese momento el mercado asegurador parece que tenía bastante dinero y empezó a haber una fase que todos conocéis como el mercado blando. Y empezó el mercado blando, que se traduce ni más ni menos en que no analizamos bien los riesgos, todo lo que nos llegue tiene una prima, pues vamos a transferir. Pero resulta que aquí también hay un binomio, como decía el presidente. Es que las entidades aseguradoras tienen una normativa y le dice la norma, miren ustedes, si ustedes presentan resultados negativos en este ramo, no en el conjunto de la empresa, en este ramo, yo les cierro el ramo. Entonces, si durante 2 ejercicios ustedes el ramo de daños materiales lo tienen deficitario, ¿sabe lo que le hago? Le cierro la puerta. Ustedes ya no pueden contratar nada de daños. En consecuencia, entenderán ustedes que las empresas tienen que tomar medidas, porque la ley está ahí y el supervisor está ahí. Claro, esto hasta ahora no se lo hemos contado a los empresarios. Desde la industria aseguradora siempre le hemos dicho que las cosas están bien. Entonces, aquel señor que pagaba las primas religiosamente, más o menos, hacía un esfuerzo, pasaban los años, nunca tenía ningún siniestro, se encuentra que el corredor, la gente, le llama y le dice, mira,
es que el seguro se va fuera, nos lo comunica aquí con una cartita 3 meses antes, y es que no encuentro dónde meterte. Y empieza un gran dilema. El primero, el empresario se plantea decir, bueno, yo soy malo. Si yo hasta ahora era bueno, yo pagaba las primas, no he tenido siniestros, las cosas iban bien y de pronto me echas. ¿Qué será de aquel que aún pagando las primas tiene siniestros? Es que aquel debe ser apestoso. Entonces los corredores buscan de una manera, buscan de otra y no encuentran solución. Siempre escuchan después del teléfono aquello de, no, lo siento, estamos cerrados. La palabra de moda, no tengo apetito. Y esta es la situación que estamos atravesando. El mercado se ha endurecido, iniciados finales del año 19, está duro en el año 20, estamos en el año 22 terminando y las perspectivas del año 23 no crean ustedes que van a variar. Este es el escenario en el cual nos vamos a encontrar. Fíjense ustedes, yo les he puesto aquí una pantalla y ustedes se preguntarán, ¿y esto que está aquí, este rosco del roscón que hay aquí, qué pasa? ¿Que vamos a repartir el roscón en trozos? Pues algo parecido, miren. Eso que ven ustedes ahí sería un programa de seguros para una empresa de reciclaje. La mayoría de los empresarios que están ustedes aquí pertenecen a las empresas de reciclaje. Pues eso sería un programa de seguros. Cómo los diferentes contratos de seguros que ustedes deben de hacer los deben clasificar en familias. Nosotros desde la Fundación le decimos, monten ustedes un rosco de 5 familias. En una van a meter ustedes las responsabilidades. En otra van a meter ustedes los bienes, los activos. Después vamos a meter las finanzas. Seguimos con la automoción y terminamos con las personas, porque sin personas nuestras empresas no se desarrollan. Y colgado de cada una de esas áreas van diferentes contratos que ustedes encuentran en el mercado. ¿De acuerdo? Estos días, hablando con algunos empresarios del reciclaje, me llevé un poco las manos a la cabeza diciendo, pero esta gente, ¿qué está haciendo? Perdona que me exprese así. De verdad, ¿qué están haciendo ustedes? Parece ser que ustedes tienen que presentar unas fianzas a la administración pública. Y se le ocurre a ustedes mejor idea que ir a un banco a pedir una fianza. Y entonces pregunto, ¿pero qué coño están haciendo ustedes? ¿Inmovilizando sus activos? ¿Frenando usted su expansión financiera? Pero si aquí estamos nosotros. Un seguro de caución. No toca para nada las finanzas de ustedes. Entonces, de vez en cuando hay que pensar en las diferentes soluciones que proporciona todo este tejido de la industria financiera, en donde también está la industria aseguradora. Revisen si vale la pena tener fianzas cuando realmente hay un instrumento que no moviliza parte de los recursos financieros que tienen que tener ustedes disponibles para otras muchas cosas y no para tener un aval bancario ante una administración pública. Pues bien, le decimos a nuestros compañeros que cambien la diapositiva y automáticamente yo les voy a decir de lo que vamos a hablar esta mañana, porque no vamos a hablar de los 5 roscos, solamente nos vamos a centrar en 2. Vamos a hablar de las responsabilidades y vamos a hablar de los bienes. Eso va a ser el debate que vamos a tener esta mañana. Claro, yo simplemente voy a presentar y voy a moderar. Los verdaderos protagonistas son aquellas personas que hemos invitado a participar en este foro y que realmente se han brindado a hacerlo. Miren, yo en primer lugar les quiero presentar a doña Arantxa Maña, que creo que está en la sala, por favor. Doña Arantxa va a ocupar usted la silla del centro, porque usted es la empresaria y entonces vamos a buscarle soluciones por la derecha y por la izquierda. Yo pensaba que era en el medio para estar arropada. Ahí también es bueno, el seguro siempre tiene que arropar. A ver, doña Arantxa, usted es la presidenta de APROEMA. Sí. ¿Nos puede usted contar a los que estamos aquí o a los que estamos en casa o en las oficinas qué es esta asociación? APROEMA es una asociación empresarial, es el acrónimo de Asociación Profesional de Empresas de Medio Ambiente de Galicia. Abarcamos todas las 4 provincias de Galicia, una responsabilidad autonómica. Nuestros asociados, tanto gestores como ingenierías, consultorías, valorizadores, todas las actividades que se engloban dentro de APROEMA como asociados están autorizadas para su funcionamiento y trabajo en la Xunta de Galicia. Nuestro fin es crear diálogo, coordinarnos, crear también debates si es necesario.
y sobre todo una formación continua. Si bien es cierto, cuando APROEMA nació en 1997, la legislación medioambiental estaba en pañales, tanto la autonómica como la estatal. Bien sabéis que la competencia medioambiental es autonómica y estaba en pañales. APROEMA se puede decir que ha ido evolucionando y creciendo a la par que la legislación medioambiental, lo cual le da a nuestra asociación un valor añadido en el que se pueden observar todas las modificaciones que nuestros asociados, incluso nosotros ya personalmente como gestores de residuos, hemos tenido que ir evolucionando a medida que nos lo han solicitado. Bien, tenemos a los empresarios, que es importante, representados por APROEMA, pero ahora vamos a intentar tener más voces en el escenario para ayudarnos a entender este problema y las soluciones. Vamos a hablar de la segunda área, la de los bienes, la de los daños materiales. Y para ello hemos invitado a Carmen Judy y también, como no, a Álvaro Feliu. Les invitamos a que se pongan en el escenario. A Álvaro le toca esta silla y a Carmen al lado de Arantxa. Bueno, estos señores que ven aquí no son una entidad aseguradora, son un distribuidor de seguros, exactamente una correduría de seguros. Se conocen en el mercado internacional como AUN, el líder del mercado de la distribución del seguro en el mundo. Doña Carmen, ¿qué es esto de AUN? Pues a nosotros nos gusta llamarnos, más que vendedores de seguros o corredores de seguros, una empresa de servicios profesionales, porque hacemos muchas más cosas que ofrecer seguros. Intentamos acompañar a nuestros clientes desde el inicio de sus empresas por el camino para encontrar sus mejores soluciones aseguradoras, pero también para asesorarles tanto en el funcionamiento de sus empresas como en la protección de sus empresas y estar con ellos durante el camino. Además, Carmen tiene una dilatada experiencia porque antes de sentarse en la acera o en la mesa donde están los distribuidores, toda su vida estuvo en el otro lado, en los aseguradores. Musini del Estado y Generali por otro lado. Sí. Con lo cual tiene una experiencia de lo que pasa en el otro lado. Es decir, que cuando va a negociar y tiene enfrente a uno que sabe negociar, pues oye, no me cuentes historias que yo ya estuve sentado donde estás tú y esto no va así. Álvaro también tiene un poco de experiencia en el sector asegurador. Sí, fueron menos años, pero muy intensos. Estuve en el Consorcio de Compensación de Seguros 3 años y me dio bien para conocer. ¿Cuántas veces te han preguntado, Álvaro, así en la tertulia del café, oye, ya que hay problemas con los de los riesgos medioambientales, ¿el consorcio no puede echar una mano? Pues difícil. Pero te lo habrán preguntado, ¿no? Hace muchos años y no había estos problemas. Estuve antes del 2000. Muy bien. Bien, y ahora tenemos otra parte, la parte de las responsabilidades, y ahí hay que hacer una gran diferencia. Las responsabilidades civiles y las responsabilidades que no son civiles. Porque ustedes normalmente mezclan todo. Una cosa son las responsabilidades civiles, cuando nos encontramos con la explotación, los productos, los postrabajos, la patronal, bla, bla, bla. Pero de pronto separado está medioambiental. La responsabilidad medioambiental no es una responsabilidad civil. Y no hay que confundir las responsabilidades medioambientales administrativas con las responsabilidades por contaminación, que todo el mundo se encarga de mezclarlo, que no tiene que ver una cosa con otra. Y hemos invitado a dos personajes. Don César Morales, por favor. César se va a sentar al lado de Arantxa y nos va a hablar de todo. Aunque él sabe mucho de medioambiental, le vamos a decir hoy de medioambiental que hable poco. Vale. Bien. Don César, ¿dónde trabaja usted? Yo trabajo en Berkeley, España. ¿Y qué es eso? Berkeley, España es una compañía de seguros que nace en el 67 del siglo pasado en Estados Unidos y se implanta en España en el 2006. Llevamos desde el 2006 trabajando especialmente en líneas de responsabilidad civil en diversos ámbitos y en lo que nos afecta sobre todo en la responsabilidad civil del sector del reciclaje, donde hoy hablaremos, y también la responsabilidad medioambiental, donde estamos fuera del pool. Bueno, ante la coyuntura actual, pues intentar aportar soluciones. No llamen a Berkeley para asegurar los bienes materiales, no los aseguran. No hacemos daños. No cojan el teléfono, no le llamen. Al terminar la reunión, no vayan a Junta César a decirle, me cotizas una planta. No, que solamente le hace la RC o otras cosas, pero los daños no. Está prohibido en Berkeley asegurar daños. ¿Vale?
Y tenemos dentro de la responsabilidad un tema específico, que no es una responsabilidad civil, es una responsabilidad de carácter más bien administrativo, regulada por una norma, y para ello qué mejor que traer al pool español de riesgos medioambientales en la figura de don Óscar Busco. Don Óscar, por favor. Bien, don Óscar, está usted cansado porque está haciendo usted la segunda etapa del Camino de Santiago. Se le nota a usted un poco Si me he cansado. estirado las piernas por los calambres del camino de ayer. El camino de pero ayer. bueno. A ver, ¿qué es esto del pool, don Óscar? Bueno, el pool es una entidad que se crea en el año 95 por una necesidad que las compañías de seguros veían en el sector de la responsabilidad medioambiental. Como bien dice Adolfo, en R medioambiental verán que falta la C, que es importante, que es de civil. Entonces se crean 20, en aquel momento se unen compañías y reaseguradoras para dar capacidad al mercado para asegurar la responsabilidad medioambiental. Actualmente lo forman 25 compañías de seguro y 8 reaseguradoras. Y aparte de dar capacidad, bueno, pues lo que buscamos es también fomentar la cultura del aseguramiento de los riesgos medioambientales. Bueno, señores, están hechas las presentaciones, entramos en materia porque el tiempo apremia. Doña Arantxa, a ver, las empresas suyas, las de que usted representa, ¿ustedes hacen gestión de riesgos? Hombre, por supuesto, y no es decir un sí por decir. Cualquier empresario de cualquier sector, cuando pone en valor su patrimonio, creando empresa, creando empleo, creando economía, evidentemente hace un análisis de sus riesgos. Si no, no seríamos ni empresarios ni autónomos. ¿Y para hacer esto, lo hacen solo o van ustedes a unos profesionales para que les echen una mano? Pues mira, sin duda, las alianzas y las sinergias tienen que surgir con alguien externo a ti que te dé una visión global de cómo está la economía y cómo está tu sector. Evidentemente, para nosotros, a la hora de analizar el riesgo, contar con un corredor, evidentemente, de seguros, en este caso, que es el tema que nos atañe hoy, es imprescindible. Pero también con ingenieros y también con otro perfil de profesional que hace que valoremos lo que puede causar nuestra actividad, ¿no?, al entorno. Pero sí, desde luego, en este caso, contar con un corredor, con un intermediario o, como decimos en mi casa, con alguien que te traduzca las pólizas, pues es importantísimo, desde luego. Fíjense ustedes lo que acaba de contar la presidenta de los empresarios. Yo voy a intentar decirles a ustedes que bien, pero solamente bien. Lo importante que tienen que hacer ustedes es conocer los riesgos que tiene su empresa. Y los riesgos, cuando se manifiestan, le van a originar a ustedes pérdidas económicas. Que tienen que saber usted la dimensión de la pérdida. Por lo cual, lo importante es analizar un riesgo y medirlo. Y cuando lo medimos, el riesgo, tenemos que tener en cuenta dos factores: la frecuencia y la intensidad. ¿Cuántas veces en mí o en unas empresas paralelas a la mía se produce este riesgo? Y en caso de impactar, ¿qué daño me va a originar? Y solamente cuando yo dibuje en mi empresa lo que conocemos como un mapa de riesgos, algunos como mapas de calor, donde van desde el verde hasta el rojo, solamente cuando tenemos riesgos situados en la zona amarilla intensa o naranja o la zona roja, es cuando tenemos que transferirlos. Antes no hay nada que transferir. Con la caja, con el dinero que tenemos en caja, lo resolvemos. A ninguno de ustedes le va a preocupar la rotura de un cristal de oficina que tienen ustedes en su empresa. Hasta ahí llegaríamos. Pero evidentemente, si el riesgo nos va a comer un 30 o un 40% de la cuenta de explotación, cuidado. Y si nos va a paralizar, ¿qué contar? Pues es en ese momento, cuando ya se va a transferir, es cuando debe de entrar la intervención del corredor. Pero antes de esa situación, lo que decía Arantxa en parte, hay que apoyarse en personas ajenas a nuestra organización para que nos pongan los ojos bien y nos hagan bien el mapa de riesgos y cuáles son las diferentes problemáticas que tenemos. Una parte importante, una vez que tenemos ese mapa de riesgos, antes de transferirlo a la industria aseguradora, ni más ni menos que es invertir en prevención. Y una cosa es invertir en prevención en lo que marca la norma y otra cosa es invertir en prevención. Doña Arantxa, ¿ustedes qué invierten? ¿En prevención de lo que marca la norma o en prevención de lo que los asesores dicen que hay que hacer
Porque la norma es mínimos y aquí lo importante no es lo mínimo, aquí lo importante es proteger los activos. ¿Qué me puede decir? Pues miren, a lo que acaba de comentar sobre el análisis de riesgo, no solamente por la legislación medioambiental tenemos la obligación de analizar nuestros riesgos, sino cualquier tipo de certificado medioambiental que queramos optar y presentar a nuestros clientes, ¿no? Y marcar la diferencia, nos obliga a un análisis riguroso del análisis de riesgos, que es revisado anualmente. Muchas veces yo también a mi corredor de seguros se lo recuerdo. Le digo, mira que no es algo que vaya a ver de nuevo contigo, sino que forma parte de la forma de trabajar de los gestores autorizados y siempre hablando de los que cumplen con la legislación. Prevenir es la base y es la base del sector medioambiental, porque estamos hablando de prevenir generación de residuos, prevenir desastres medioambientales. Es la base de la ética del sector medioambiental. Cuando hablamos de nuestros posibles riesgos, de lo que pueda suceder, prevenir es la base. Y también lo hablaba con muchas empresas de seguros. Muchas veces el empresario cae en la falta de organización a la hora de ver esa prevención. Es decir, la prevención tal vez no la tengamos que ver al final del proceso de creación de tu empresa, sino cuando está la parte de ingeniería de tu empresa. Es decir, cuentas con buenísimos ingenieros que te preparan tu planta, te dan las mejores ideas. Estás obligado por el sector a las mejores técnicas disponibles, el ponerlas en práctica, pero el análisis de las cargas de fuego, por ejemplo, yo creo que ahí el binomio debería ser ingeniero con el corredor, la aseguradora, porque es donde vas realmente a minimizar, entre comillas, tu gasto en prevención. Es decir, de nada vale que haga la mejor planta de reciclado, que gracias a Dios en España y en Galicia tenemos muy buenas plantas, si después cuando viene el seguro me va a decir, mira, pues yo creo que para este residuo deberías colocar 2 tabiques y tener una solera. Es perder el dinero, cuando realmente todos sabemos que la verdadera solución y el ahorro, pero gasto en prevención está cuando estás creando. Otra cosa son las empresas veteranas, ¿no? Antes hablábamos de viejas, pero no, vamos a decir veteranas, ¿no? Empresas maduras que sí que se tienen que ir adaptando y ahí sí que el gasto en prevención es muchísimo mayor. Pero fíjate, un dato, y ya que es que me emociono, quien me conozca sabe que me emociono hablando de estas cosas, y el gasto en prevención medioambiental de las empresas a nivel nacional es de 2.500 millones de euros. Nos gastamos eso. Pues tenemos una impresión, desde el punto de vista del asegurador, muchas veces se tiene la siguiente impresión. Mire, viene un corredor, empieza a hablar con un empresario, deciden transferir el riesgo y entonces la compañía de seguros pone unas normas. Dice, mira, va a ver, yo te asumo este riesgo, pero en los próximos 6 meses tú tienes que tomar esta medida, esta medida, esta medida, y te lo pongo por escrito. Pasa el tiempo y eso es papel mojado. Pasan los 6 meses y es que va mal, es que la facturación ha descendido, es que no podemos estar. Y va pasando el tiempo y todo aquello que hemos dicho en el papel, que hay que cumplir, no se cumple. ¿Usted cree que sus empresas, si ponemos algo en el papel, lo cumplen? Estamos hablando de empresarios, buenos empresarios. Yo no dormiría tranquila si a mí alguien que entiende de riesgo me pone una serie de, un checklist, ¿no? Digamos, que debo cumplir en mi casa, porque ya las horas, igual que a vosotros, que se pasan en el trabajo, ya es tu casa. Yo no dormiría tranquila. Sí que es cierto que tengo que analizar el coste de esas inversiones, normalmente en estructura, son inversiones en estructura, y la posibilidad real de hacerlas en mi planta.
Yo creo que va asociado al tiempo, ¿no?, que se le da al gestor para llevar a cabo esas modificaciones en estructura. Pero en el momento que ya hay un preaviso de que es necesario esto, y evidentemente está bien justificado, vamos, no puedes mirar a otro lado. En medio ambiente no se mira a otro lado. Vamos a terminar esta primera parte de interrogatorio a Sí, los ya veo. empresarios. Y le voy a hacer una pregunta como última parte de este primer bloque. A ver, ahí fuera de vez en cuando hay quien tiene mala cabeza y piensa que de vez en cuando ustedes, cuando la cosa no va bien, ¿qué quiere que le diga? Que la fábrica se incendió y nadie sabe por qué. Y hay este rumor de que de vez en cuando, a lo mejor, los empresarios le prenden fuego. A ver, desengáñenos ustedes. Eso es vergonzoso. Eso es una situación vergonzosa. Y me gustaría, y a lo mejor esto debería tener más de una hora de coloquio, es vergonzoso que se piense eso de personas que han invertido su patrimonio y que, a ver si entendemos, que el residuo es una materia prima. Hablábamos antes en la mesa de sí, la pérdida material en un incendio, la estructura, la maquinaria, y la pérdida del material. Para mí, mis residuos es materia prima que preparo, que ya he invertido mano de obra, he invertido dinero y que tengo que vender o tengo que sacar. Para mí es mi razón de ser. Que alguien piense, y evidentemente yo no puedo estar en la cabeza, que pues lo quemo es hacerme la harakiri en mi vida profesional. Hay incendios fortuitos y hay que analizar quién tiene esos incendios fortuitos. A nivel España, y vosotros bien lo sabéis, hay ciertos incendios que se dan en empresas de reciclado que no cumplen ni siquiera la normativa, que no están dadas ni de alta. Empresas que han especulado con el residuo para vender, pero no como actividad, que además se crean un año, trabajan y a los 2 años tienen un incendio. ¿Por qué? Porque no van a trabajar el residuo. Eso sí que se debe tener en cuenta desde la legislación también. Y vosotros, es como el profesor en clase, no puede castigar a toda la clase por 2, ¿no? Al final, a la hora de poner la nota media, tienes que ver el esfuerzo de las personas, pero es vergonzoso la imagen que tiene nuestro sector de reciclado, teniendo en cuenta el patrimonio que tenemos y que es el futuro, la economía circular. No pueden decir que un gestor, y es que aquí me enciendo ya, yo sí que hago aquí incendio, quema su mercancía porque es su razón de ser. Es donde va a sacar el beneficio, el vender, es economía circular, volverla a poner en el mercado. Y ya me callo porque... Se habrá dado ustedes de cuenta de que doña Arantxa trabaja en una empresa familiar. Eso está claro en su exposición. No es una empresa donde un inversor pone el dinero y sacar mucho dinero. Una empresa familiar donde le duele que le digan estas cosas porque este es el sustento, no de ella, a lo mejor de la familia a lo largo de muchos años. Doña Carmen, ¿cuántas veces usted le ha tenido que explicar a un cliente por qué hemos llegado aquí? Pues la verdad es que últimamente mucho. A ver, cuéntanos, a los que estamos aquí y a los que estamos fuera. Pues bueno, yo creo que la situación es evidente que también es culpa nuestra, ¿no? No explicar a los clientes en qué consiste esto del mundo del seguro y solo intentar ir al meollo de la cuestión, que es vender la póliza, ¿no? Yo creo que es muy importante que las empresas conozcan cómo funcionan las aseguradoras y en qué basan sus beneficios, para que conozcan también por qué se vuelven luego tan exigentes a la hora de contratar los seguros, ¿no? Y entonces las aseguradoras llevan una serie de 4 años en un proceso de rentabilización de su negocio, porque no hacían más que perder dinero, precisamente por la experiencia en el mercado blando, como comentabas tú antes, ¿no? Que se suscribían los riesgos sin analizar ni las protecciones ni las medidas de seguridad.
Entonces, las compañías han empezado a perder dinero, no solamente en España, sino en todo el mundo, y no solamente por el tema del incendio, sino también por los riesgos climatológicos. Y ahora mismo todos estamos viendo vendavales, huracanes, terremotos, el volcán, y todo eso tiene que salir de algún sitio, ¿no? En España existe el Consorcio de Compensación de Seguros, pero en otros países del mundo no. Por lo tanto, las compañías pagan todo tipo de siniestros, sea el que sea, ¿no? Entonces, esto es una pelota que viene ensanchándose y engordándose y que ha llegado un momento en que las compañías, para rentabilizar su negocio, se tienen que volver más exigentes. Esto pasa en todos los ramos del seguro, en responsabilidad civil, en daños, pero básicamente en daños es donde están perdiendo más dinero. Por eso se han vuelto tan estrictas. Y como tú decías, mucho más estrictas en los riesgos de intensidad, donde hay un peligro de una explosión, de un incendio que acabe con el 100% de los bienes asegurados. Prueba de que el problema no solamente es nacional, sino que es de todo el mundo. Hoy nos acompaña en la mesa de los ponentes don Antonio Negreiros, que es responsable en este caso de APROGERIS, la Asociación Profesional de los Gerentes de Riesgos de Portugal. Lo cual siempre le damos la bienvenida a Antonio, que es un ilustre invitado siempre en esta casa. Con lo cual, él en el desayuno nos decía que el mismo problema que tenemos en España lo tenemos en Portugal, con lo cual el problema es ibérico, no es un problema solamente de un país. Y después ya hemos visto que en otros países pasa igual. A ver, Carmen, estamos en octubre. Empieza la fiebre de las renovaciones. Que nos queda ya un mesecito para ver si continuamos, no continuamos, si esto sube, si esto baja. ¿Qué dice el horizonte? Que no baja. Que la situación en daños materiales noticia, es todavía peor. Nos de que pongan ya en las redes sociales. El futuro no baja. Va esto. No tiene pinta de que vayamos a volver a un mercado blando, sobre todo en el ramo de daños materiales. Yo creo que la situación sigue siendo muy dramática, las compañías siguen perdiendo dinero y no están dispuestas a seguir por ese camino. Por lo tanto, yo creo que los empresarios deben de ser muy conscientes de que cualquier cosa que pase durante el proceso de su actividad tienen que contar con el mundo asegurador, porque hay técnicos, hay especialistas dentro de las corredurías, dentro de las compañías que están dispuestas a ayudar en todo ese proceso y asesorar para que sus riesgos cumplan una serie de medidas que permitan que sus pólizas tengan un precio adecuado. Imagínese que yo soy uno de esos empresarios que está sentado aquí o que nos está escuchando de forma virtual. Usted me viene a visitar esta mañana, estamos hablando de este tema y yo en un momento de la conversación pues le tengo que preguntar, oye Carmen, ¿y cuál es la solución? Pues la solución es la protección, es analizar los riesgos, es protegerlos, es invertir en seguridad. A mí me gustaría que esto profundizara Álvaro, que es ingeniero y conoce perfectamente el proyecto de reciclaje que tenemos y sabe la problemática para asegurar este tipo de riesgos. Pues es lo que ha dicho Carmen, o sea, invertir en formación de la gente, en uso de BIES, uso de extintores. El empresario tiene que mejorar las protecciones de su empresa, no ir al mínimo que pide la ley, sino, oye, la ley te dice que el mínimo esto, pero a partir de ahí puedes hacer mucho más y se tiende a ir a ese mínimo. Y luego el otro tema son los materiales constructivos. El mundo del reciclaje, el mundo de la alimentación, pues ha abusado mucho del panel sándwich con aislamiento de espuma de poliuretano. Es legal, es un material bueno, buen aislante, barato, pero desde el punto de vista del riesgo de incendio es un auténtico desastre. Entonces, las compañías de seguros, cuando ven que hay panel sándwich, salen huyendo. O sea, es casi... Entonces, volviendo a lo que antes hablamos, pues el empresario que ha hecho su nave, todo contento, mira qué bien ha quedado, el panel mira qué limpio y tal, y tú llegas allí el primer día y dices, ¿pero qué ha puesto aquí? Pues panel sándwich. Pero... Y ahí se rompe todo el asunto. Entonces, nadie le ha explicado a este señor que el panel sándwich agrava el riesgo un montón y que puede ser casi la decisión de que una compañía de seguros entre o no entre. Es decir, que aquí en la mesa hoy nos hace falta un ingeniero y un arquitecto. Bueno, pues la verdad es que sí. El ingeniero ya lo tienes, el arquitecto no. Bien, pero, Álvaro, a ver, yo llevo muchos años contigo asegurado. Mi nave ya tiene 15 años. Es cierto que hace 15 años pusimos el panel de sándwich.
Oye, yo tengo que trabajar todos los días. Ya. ¿Y qué quieres? Que me compre un terreno, que haga otra nave, pero es que no hay posibilidades. Y entre tanto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues hombre, entonces lo que te diría la compañía de seguros, bueno, pero usted tiene rociadores, ¿no? No tengo rociadores. Bueno, ¿tendrá una red hidrantes perimetral que lo cubra? No, solo tengo unos extintores. Entonces, si se quema, pues Salgo corriendo. Salgo corriendo porque apenas me da para tirar el extintor y entonces eso es un problema. Entonces, tienes que invertir que te cuesta mucho más que cuando las haces nuevas en remodelar y en poner esas instalaciones en unos rangos de seguridad que sean aceptables para las compañías de seguro. Con lo cual, de cara a la renovación del año 23, voy a poner un poquito de dinero en una compañía de seguros para que me cubra un riesgo y otro poquito de dinero en una empresa de prevención que me ayude a poner la empresa en unos niveles óptimos de prevención para que esto no le pase nada. Eso también es muy importante. Normalmente cuando se deciden invertir en seguridad, no hay que ir a cualquier sitio a hacerlo. Hay que contratar una empresa de ingeniería que tenga la suficiente formación para que esa inversión tenga su sentido. Porque si no, si contratamos al amigo del lado, que es el que me hace la fontanería, el otro que me va a poner el sprinkler, el otro que me va a hacer el cálculo del depósito de agua, pero no hay una ingeniería que haga una coordinación de todo eso, se está haciendo una inversión que luego no sirve para nada. Entonces, lo más importante es partir con empresas especialistas que te hagan un estudio de cuál es tu riesgo, como tú decías antes, y que te digan lo que tienes que invertir y dónde. Y seguir ese plan. O sea, las compañías son bastante razonables cuando ven que el cliente, es lo que llaman el riesgo subjetivo, cuando ven que el cliente tiene intención de mejorar sus instalaciones y que está preocupado, como decía Arantxa. Para ellos es el mejor cliente, porque alguien que se preocupa va a poner los medios para que no ocurra un siniestro. Entonces, cuando ven una empresa que está dispuesta a invertir y tiene un proyecto de inversiones a largo plazo, porque ciertamente pues, las empresas no tienen dinero para gastarse todo lo que ingresan en prevención, pero sí pueden hacerse un plan para invertir poco a poco. Pues ya las compañías están dispuestas a pensárselo y a plantear soluciones durante ese periodo de tiempo, que también es un riesgo adicional, porque se están implementando medidas para mejorar las instalaciones, en poner unas franquicias más altas, en dar un plazo de tiempo al cliente, en poner una prima distinta, en ir adaptando esa póliza a lo largo del tiempo hasta que la empresa asegurada se convierta en una buena empresa protegida. Entonces, ese es el camino que hay que seguir. Y solo una puntualización. Esto, hacerlo en compañía de la compañía aseguradora. O sea, cuando tienes el proyecto ya que ha hecho tu ingeniería, bueno, pues vamos a hacer esto. Lo compartes con la compañía de seguros, que tiene una experiencia mucho más grande, y lo validas. Y entonces le dices, oye, ¿te parece bien esto que voy a hacer? Y entonces dice, pues mira, yo haría no sé qué, o no hace falta. Lo discutes, lo consensúas, y en ese momento que ya está validada por todo el mundo, lo haces. Pero ese tema que es fundamental, de vez en cuando nos encontramos desde el punto de vista vuestro como distribuidores o asesores en un problema. Es decir, hoy estoy con esta compañía, el departamento de ingeniería de esta compañía acepta estas reglas del juego, pero mañana, por las razones que sean, me dan de baja la póliza, tengo que ir a otra compañía y me llega otro departamento de ingeniería que me dice, no estás loco, tú lo que tienes que hacer es esto otro. No hay una norma. No hay un criterio uniforme. No hay una norma, eso es cierto, pero lo que sí que es verdad es que también hay unos intermediarios, que son los corredores y los brokers de seguros, hay muchos en España y todos muy especialistas, que tienen también su parte de servicios profesionales y ellos conocen las exigencias en general de todas esas compañías de seguros y pueden ayudar a las empresas y asesorarles para que en general puedan cumplir con las exigencias de cualquiera. Nosotros, vosotros como distribuidores, como asesores de clientes, cuando vemos que el sector tiene poco apetito, pues es como aquel cuando llega a casa y dice, hoy hay lentejas. Las lentejas hoy... Pero bueno, si invitamos a casa al vecino y al amigo, pues a lo mejor comen todas las lentejas, ¿no? Y no queda ninguna, no las tenemos que tirar. Entonces, ustedes son prácticos en decir, bueno, falta apetito, pero vamos a buscar a muchos que tengan poco y montamos eso que ustedes le llaman los cuadros de coaseguro. De vez en cuando no pensamos, a ver, si tienen poco apetito, no seremos capaces de juntar a 10 que tengan un poquito de apetito, que cada uno invierta 10 por 10, 100 y ya tenemos el tema resuelto. ¿O esto también está cerrado en banda? Pues desgraciadamente también a nosotros no nos ha sido nada fácil, porque además no...
la filosofía del seguro es conseguir un volumen de primas suficiente para pagar los siniestros. Esa es la filosofía. Consigamos muchas empresas del sector de reciclado y con las primas de todos paguemos a aquellas empresas que se quemen. Bueno, como idea está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las compañías, dada la situación que están viviendo económica, no están dispuestos a pensar vamos a coger un grupo, sea el que sea, y uniforme, le vamos a dar unas primas y con eso paguemos los siniestros, porque está demostrado que como son de intensidad, pues es muy difícil equilibrar la cartera, porque saben que va a haber muchos siniestros de incendio y se van a comer las primas y no van a tener para pagar. Por lo tanto, nosotros hemos comprobado, que llevamos 3 años con este proyecto, Álvaro y yo, que la única solución es asegurar empresas que desde el punto de vista objetivo estén bien protegidas y que desde el punto de vista subjetivo tengan una situación financiera razonable. Ambos parámetros son los que dan el éxito. A base de mucho esfuerzo y de conseguir esas empresas que han estado dispuestos a invertir y han estado dispuestos a mejorar sus instalaciones, pues hemos conseguido que algunas compañías nos acompañen por este camino. Pero no es para todo el sector. Solo entran a estudiar riesgo a riesgo, asegurándose de que estos parámetros se cumplan. Y igual que podemos tener esa famosa solución conocida del coaseguro, de vez en cuando también se nos va la olla y decimos, oye, ¿y por qué no montamos un pool? Que también lo hemos hecho en los riesgos ambientales, ¿no? ¿Se ha ocurrido a alguien esto de montar un pool? Sí, pero es que nadie quiere meterse en eso. Ninguna compañía. Nosotros lo hemos intentado montar de alguna forma ese pool. Busquemos una solución, porque las empresas del reciclaje las necesitamos. Es una necesidad, no solo española, sino europea, sino mundial. Entonces, intentemos poner todos un poquito. Como hay un montón de pools, Agroseguros es un pool y hay empresas que están metidas, prácticamente todas las españolas, pero no ha habido forma de convencerles. Oyen la palabra reciclaje y salen huyendo. A pesar de que nosotros estamos demostrando continuamente que haciendo bien las cosas, el reciclaje es igual de peligroso que un almacenamiento de jamones y sí que se aseguran. Entonces, está resultando muy complicado, pero necesitamos la ayuda de todos los empresarios, que mejoren sus instalaciones, que les preocupe la prevención, que nos escuchen a los de seguros y que dejen de pensar solo en la legislación, que desgraciadamente en este país es muy laxa respecto a seguridad. Por lo tanto, necesitamos que den un paso más. Coaseguro difícil, el pool como que no va, siempre nos quedará el consorcio. Bueno, lo explica Álvaro, que sabe mucho de eso. No, hombre, siempre nos queda el consorcio y es verdad, pero el consorcio pues se rige por un reglamento, no puede hacer lo que él quiera. Y por desgracia, pues el seguro de daños materiales de empresas de reciclaje no es un seguro obligatorio. Entonces, pues hasta ahí hemos llegado. Que nada, que le petemos en la puerta del consorcio, nada que hacer. Y luego, siguiendo con el símil del apetito, es que el problema es que las compañías aseguradoras no tienen poco apetito, es que no quieren comer. Entonces, como no quieren comer, pues no puedes hacer esos coaseguros. Y después se escucha mucho en el mercado, y para que le suenen a ellos, y es que cuando las cosas, yo soy un empresario grande y tengo capacidad, ¿no? Aquí en Galicia tenemos un empresario en el norte que tiene el músculo, que tiene capacidad, y dice, montamos una cautiva. Esto aquí no. Bueno, es una solución. Repsol tiene su propia cautiva. Las cautivas normalmente lo que hacen es asegurar la parte del riesgo que no es necesario trasladar. Me explico. Es decir, Repsol tiene una cautiva para asegurar su franquicia y lo que hace es gestionar los siniestros pequeños. Realmente la cautiva lo que hace es administrar esos siniestros pequeños, pero los grandes sí que los traslada al mercado asegurador. Entonces, el problema de aquí no es un problema de frecuencia, no tenemos que gestionar siniestros, sino es un problema de intensidad. Realmente, para pagar la intensidad, ¿qué haríamos? ¿Una cautiva por el 100% del valor de los riesgos? Es decir, ¿los empresarios estarían dispuestos a poner dinero cuando se les quema a un colega el total de la industria y hay que reponer las primas? Es decir, eso no es trasladar el riesgo, ¿no? Lo que el empresario quiere es, quiero tener la seguridad de que yo traslado el riesgo y esto no me cuesta dinero. Hay una compañía detrás de mí que me va a ayudar a pagar los siniestros importantes, que son los que hacen peligrar mi actividad. Entonces, yo sigo pensando que la mejor solución pasa por la seguridad,
por invertir en seguridad, por contar desde el principio con las compañías de seguros y los asesores para tener los riesgos bien protegidos y trasladarlos a una prima adecuada. No obstante, quería decir, como queréis soluciones, una cautiva es inviable, pero sí que existe la posibilidad de contratar una celda de la cautiva, que es un cachito de una cautiva que ya está hecha. Aún tiene una y te la alquila. Esto es solo tiene sentido hacerlo cuando, por ejemplo, quieres cobertura del consorcio. La cobertura del consorcio es automática cuando tienes una póliza. 2, cuando por alguna necesidad te obligan a tener un seguro. Oiga, yo tengo que presentar un seguro de daños sí o sí ante una administración y tal, y ahora mismo no tiene ninguna compañía de seguros. Bueno, pues te montas la celda, te aseguras tú, pero por lo menos, aunque te asegures tú, puedes presentar un papel de una póliza. Esa es la segunda ventaja. Y la tercera, que ese gasto en nutrir a pagar la prima que va a la cautiva es deducible y entonces es fiscalmente eficiente. Esto tiene un coste, no es muy alto, pero claro, para esto tenemos que hablar de primas pues, un poquito sustanciosas. Pero bueno, existe esa posibilidad. Pues, la cautiva está en Malta y lo bueno de eso es que el dinero que tú inviertes en esa cautiva, si no tienes un siniestro, se va acumulando. Y no sé, imagínase que al 5º año, oye, yo he estado dotando a mi cautiva, no he tenido siniestros, el dinero está en la cautiva. Y dice, bueno, pues Tengo un fondo. Bueno, pues lo quiero recuperar. Pagas unos impuestos y te traes el dinero. Ahora, si tienes un siniestro más grande que el fondo, una de dos, o no le reclamas o pones tú la pasta para que te pague. Porque detrás de la cautiva no hay nadie, eres tú. Arantxa, ¿tenías algo? Pues sí, es que, y perdonad que... No. Pero es que como empresaria estamos con los daños. Hay algo que es que no acabo de entender realmente, ¿no? Ni de cautivas ni de nada, porque por más fianzas medioambientales que tienes, garantías, seguros, reaseguros, prevención de riesgos, estamos hablando siempre de la base de empresas serias. Cuando ya tienes todo y vas a hablar para ver en cuánto te sale la renovación de tu póliza, ya no hablamos de miles de euros, hablamos casi de donación de órganos, ¿no? Y encima te dicen, bueno, si no, ve, hace una cautiva, pero vamos a ver, si al final me lo voy a tener que pagar yo, si al final el seguro, por mucho seguro que tenga, voy a tener que ponerlo yo, es que no entiendo. Entonces es cuando llamo a mis productores de residuos, a mis clientes, y hablo con la química y me digo, oye, ¿tú tienes seguro? Con el almacén que tienes, que yo te recojo una mínima parte de residuos, ¿tú tienes seguro? ¿Y cuántos órganos has donado? No, mi jefe no ha donado nada por ahora. No. Digo, oye, ¿y cómo puede ser que tú, teniendo todo esto, te aseguren y a mí, por mi CENAE, mi código de actividad, no me aseguren, ¿no? Y digo yo, pero es que sí, da igual, si cuando, y perdonad lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero lo tengo que decir. Si es que al final cuando vas a echar mano del seguro, toda la letra pequeña te dice, no, es que lo tienes que pagar tú, y dices tú, bueno, no entonces... hay letra pequeña. Pues, mientras no sea Arial 14, yo no lo veo, será pequeña. Pero es que es cierto, es que es algo que dices, pero vamos a ver, ¿cómo que por ser gestor, si yo le estoy recogiendo los residuos que ya han perdido parte de sus características, ¿no? Hablo de los residuos no peligrosos y de los peligrosos. Y mi cliente no tiene problemas con el seguro y yo sí. No lo acabo de entender. Las compañías consideran que el riesgo de reciclaje es de los más agravados que hay en el sector de la actividad industrial, de los más agravados, porque además manejan como materia prima pues residuos peligrosos y eso los hace todavía más peligrosos. Entonces, una vez ya el residuo se ha transformado en una materia que puede dar origen a un producto, como tú dices, por ejemplo, tema plástico, pues hago bolsas o hago vasos o hago... Exacto. Ellos consideran que ya ese proceso, aunque también lo consideran agravado y las primas bajas no son caras y son difíciles de colocar, pero ya son menos peligrosas que durante el proceso de los propios residuos. Yo creo que ahí deberíamos tener más todos, igual que nosotros tenemos que aprender mucho de los aseguradores y de todo,
los aseguradores también de lo que es el Estoy de residuo. acuerdo. Pero también, Estoy de acuerdo. Porque por desgracia, lo que dices de los productos químicos, en breve También les cae. empezará a perder órganos. Bueno, Y luego Vaya, van lo el siento, sector de Borja. alimentación, que van juntitos. O sea, el de reciclaje les lleva una cabeza, pero el cuerpo ya es las químicas y alimentación. Pues espero que desde el sector residuo, que me consta que todas las asociaciones a nivel nacional, Repacar, que habéis nombrado, la FERA, SEGRE, el GREMI, todas, me dejo alguna, pero que se den por aludidas todas, llevan muchísimos años trabajando en este sentido y espero que sea también norma para las que se les encima. Pero creo que también falta mucho conocimiento de lo que es el residuo a las aseguradoras, pero muchísimo, porque no tiene lógica que si después de valorizarlo ya no es peligroso, es que cuando lo traigo tampoco es así. tienes razón, ¿eh? Las compañías tienen que aprender. Las compañías no pueden saber de todos los procesos productivos del sector, es imposible, ¿no? Y van aprendiendo, se van reciclando, nunca Sí. mejor dicho. Y nosotros que hemos estado en este proyecto desde hace 3 años y nos ha acompañado una de las compañías de seguros por el camino, hemos visto que ha ido aprendiendo con nosotros cómo funcionan los procesos, qué cosas son importantes y qué no. Hay muchas veces que un responsable de seguridad en una empresa es mucho más importante que unos buenos rociadores, porque es el que controla que los procesos se hagan con seguridad. Y digamos que un sueldo de un empleado es más barato que instalar rociadores en toda la nave. Pero son ¿no? necesarios. Yo sin rociadores no duermo. Pero quiero decir con eso que hay veces que las medidas de seguridad más tontas son las más importantes. Por ejemplo, las campas de materia prima. Pues no es lo mismo tener una campa toda acumulado todo que tenerla a distancia de la nave, con pasillos lo suficientemente anchos para que no se transmita, con monitores en los lados. Pues claro, al final eso marca la diferencia. Y muchas veces, hombre, por ejemplo, los hidrantes, los monitores sí que es dinero, pero el tenerlo ordenado, no tenerlo pegado, mantener los pasillos con las distancias limpios y tal, eso es un tema de organización. Amparo, pero aún así cuesta un riñón el seguro y eso es lo que no entendemos. Sí. Que no, es que un riñón o no lo tienes, o te quedas sin sí, riñón, pues sin riñón. o estás en diálisis. Sí. Bien, Tal vamos a terminar un poquito la conversación del tema de los daños. Vamos a sentarnos en otro trocito del roscón que teníamos a la mañana, las responsabilidades. Arantxa, ¿tú crees que tu gremio sabe diferenciar entre lo que es una responsabilidad civil y lo que es una responsabilidad medioambiental? ¿Lo tenéis suficientemente claro o todo va metido en el mismo paraguas? Sabemos, porque estamos formados. Aparte de lo nuestro, sin duda, uno de nuestros principales gastos, o bueno, en lo que es balance, es la partida de seguro y tenemos que estar formados en eso. Sí que es cierto que, y pienso que pasa en todos los sectores, quien piensa que quien puede con lo más, puede con lo menos. Pero en los seguros no. ¿Me oís? Sí. Pero en los seguros no. En los seguros está esta diferenciación o esta escala, a lo mejor, ¿no? De la responsabilidad civil, vale, los daños de los actos de mis trabajadores y de mi empresa. La responsabilidad por contaminación, pues el daño que le hago a un tercero, digamos, privado, ¿no? Y después la responsabilidad medioambiental, el daño que le hago al medio ambiente, aire, suelo, agua, pero de un interés general, ¿no? Entonces, claro que lo sabemos y sabemos que las tenemos que tener, pero sí que es cierto que ha habido momentos que uno puede pensar, bueno, si tengo la más grande, que ocupa todo, pues ya puedo con las más pequeñas, pero no. Y eso también en APROEMA nos dedicamos mucho a esa formación continua, a ese diálogo, ¿no? a estas sinergias que hacemos, en este caso con INADE, de recalcar y de hablar abiertamente de que muchas veces quien puede lo más no puede lo menos. Es que no, en seguros tienes que tener tienes que tener todos los poquitos asegurados. Sí, lo hemos tenido que aprender, evidentemente, porque además así nos lo exige
las reglas del juego que hemos decidido jugar, que es en el medio ambiente, que es la legislación medioambiental. Yo un tema que veo muchas veces en los empresarios cuando tienen una póliza de responsabilidad civil, no medioambiental, responsabilidad civil, esto les escucho muchas veces pues, cuando estamos conversando, charlando, hablando. Oye, ¿tú tienes asegurada tu responsabilidad civil? Sí, sí, yo tengo 1 millón de euros. Y a veces le pregunto, oye, ¿tú te has fijado los límites que tienes en la póliza? No, no, yo tengo 1 millón de euros. Y resulta que la gente no lee lo que contrató. Y a veces nos encontramos de que sí, tienen un capital de 1 millón de euros, pero resulta que una garantía, como puede ser las responsabilidades patronales, pues tienen un límite por víctima de 80.000 euros. ¿Y para qué le llega a un señor que un trabajador fallezca o que se quede inválido solamente con 80.000 euros? Porque él sigue pensando que lo que tiene contratado es 1 millón de euros. Y no es cierto. Usted lo que tiene contratado para ese trabajador dentro del millón solamente son 80.000 euros o 150.000 euros. Revisen estas cosas en las pólizas, hablen con sus corredores y revisen este tema. Don César Molares, aquí hemos visto que hay un problema enorme con los daños. ¿Existe el mismo problema a la hora de que un empresario de una empresa de riesgos medioambientales quiera transferir sus responsabilidades civiles? ¿Hay también poco apetito o ahí la cosa va mejor? Pues hasta ahora, la verdad, no ha habido grandes problemas en la responsabilidad civil, pero sí es verdad que se ha contagiado un poco la falta de apetito de la parte de daños y se está cometiendo también en la parte de responsabilidad civil. Nosotros, la verdad es que lo que decíais de los corredores, ¿no? Trabajamos con corredores en Berkeley, España y Berkeley, Portugal. Son los que nos trasladan la información del terreno a través de sus servicios profesionales o ingenierías externas. Y hasta ahora nosotros, hablando de Berkeley, que es sobre todo mercado medio, no hemos tenido problemas en cuanto a capacidad. Nosotros en responsabilidad civil tenemos una capacidad de 10 millones. Hay otras compañías en el mercado que tienen una capacidad bastante mayor, van a riesgos más corporativos. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos estamos empezando a diferenciar entre el reciclaje del metal y todo lo que tiene que ver con ese área versus el reciclaje del plástico, del cartón y del papel. Porque estamos viendo que, aun siendo reciclaje, no tienen poco que ver. Afectan muchísimo las medidas de seguridad y en la responsabilidad civil el riesgo no es el de daños, pero sí es el que puedas provocar a un tercero, ¿no? Valoramos mucho, sobre todo, la información financiera. No es lo mismo lo que hablabas tú, sobre todo una empresa que esté saneada, que tenga capacidad de inversión, que genere reservas para promover mejoras, a una empresa que quizás financieramente esté mal y posiblemente no las acometan, ¿no? Valoramos mucho también el aspecto de colindantes a la hora de asegurar ciertas garantías dentro de la responsabilidad civil, como la locativa. Y también un punto muy importante es saber si el que explota la actividad de reciclaje es propietario o no de, no solo evidentemente la materia prima sí, pero también de las instalaciones donde las acomete, ¿no? Porque al final algo que puede no estar cubierto a través de daños, pues lo puedes tener que cubrir tú a través de la responsabilidad civil. Nosotros ahora, como decía, no tenemos problemas de suscripción, pero sí es verdad que estamos siendo mucho más cautos en la parte del plástico, cartón y papel. Hasta ahora estamos muy acostumbrados a que en el mercado, en los últimos 25 o 30 años, le hemos presentado al cliente una solución colectiva donde van mezclados los bienes con las responsabilidades. ¿Piensas que ha llegado el momento de diferenciar bien y decir los bienes tienen sus coberturas, van por su camino, con su problemática, y el conjunto de responsabilidades debe ir en un contrato independiente? Porque si no, está viciado. Es decir, si yo quiero hacer una póliza multirriesgo y daños no cojo, pues tampoco cojo RC. En cambio, si divido el pastel, me puedo encontrar que en daños tengo una problemática que hemos estudiado y hemos analizado, pero estamos observando que el trozo de pastel de la responsabilidad civil o de la responsabilidad medioambiental va por otro lado y a lo mejor tengo una flexibilidad mayor, entonces no debo de meter todo esto en el paquete. ¿Estáis de acuerdo con esta teoría? Sí, sobre todo porque los wordings y los condicionados no tienen nada que ver, ¿no? Si tienes un condicionado puro de responsabilidad civil, puedes meter el lápiz en lo que afecta a la responsabilidad civil. Hace años quizás no había acceso en el mercado general a pólizas de daños puras, pero ahora sí que se está partiendo mucho los dos ramos. No solo en RC y daños. Nosotros, por ejemplo, no te voy a pisar nada de medio ambiente,
pero compartimos. en el reciclaje, en el ámbito del reciclaje, hemos entendido que es más coherente sacar, por ejemplo, la parte de responsabilidad civil de contaminación y darla a través de la póliza de responsabilidad medioambiental. Con lo cual, para el sector del reciclaje, en Berkeley la parte de contaminación la sacamos aparte y la damos con la medioambiental. Son ramos puros, entonces puedes modular las garantías de responsabilidad civil o de responsabilidad medioambiental. Entendemos que sí, que creo que es la solución. Y esta problemática que muchas veces puede tener un empresario, porque no es lo suyo es el reciclaje, de diferenciar entre contaminar o daño medioambiental, lo tiene más o menos aclarado, pero ¿y los profesionales del seguro? Los que petan la puerta de Berkeley. ¿Tienen bien claro que cuando están haciendo una póliza de RC de explotación pueden meter una contaminación y nunca pueden meter una ambiental? Y cuando están en una medioambiental no tienen por qué estar hablando de contaminación, ¿o esto no está demasiado claro? Cada vez más. Cada vez más. Pero cada vez más está más oscuro. Cada vez más está más claro. Sí, gracias a Dios. Cada vez más está más claro porque se está fomentando muchísimo la formación de la que también se hablaba, ¿no? Sí es verdad que sigue habiendo actores de nuestro sector que no tienen muy clara esa diferencia, pero hoy la gran mayoría ya saben que una contaminación accidental es accidental, la gradual es gradual y que están bastante diferenciadas. Ahí sobre todo los corredores y luego compañías como Berkeley o el Pool y otras compañías del sector, pues sí que a través de la formación están haciendo que ese mensaje cale. En el año 2010 hubo una reforma del Código Penal que lo que dijo es que a partir de ese momento todas las personas jurídicas podían ser penalmente condenadas, cosa que hasta aquel momento no ocurría. Con lo cual hoy puede estar condenada su empresa o puede estar condenada los directivos de las empresas por un tema penal. ¿De acuerdo? Eso se produce en el año 2010. Y el legislador dijo, bueno, pues si resulta que la persona jurídica, no la física, la persona jurídica tiene lo que se llama el cumplimiento normativo, el famoso programa de compliance, pues resulta que automáticamente le podemos exonerar a la persona jurídica de esta responsabilidad, esto evidentemente penal. Contando con el Código Penal, nos encontramos con un grupo de artículos que van del 325 al 330, donde hablan del daño penal desde el punto de vista medioambiental. Y revisando las sentencias desde el año 2015 hasta la fecha, oye, es que a las empresas le han pegado unos palos de 3 pares de narices, penalmente, a las empresas de reciclaje. Si yo tengo una póliza de seguros con usted, de responsabilidad civil de explotación, ¿tengo mi responsabilidad penal cubierta? Es decir, uno de estos temas que me he metido del 325 al 330 lo tengo transferido a la industria aseguradora, ¿o solamente tengo transferido la responsabilidad civil y no la penal? La defensa jurídica está cubierta. Lo que nosotros no cubrimos son las multas y sanciones. Y se van solapando con otros productos ligados a la responsabilidad civil, ¿no? Hablo de la póliza de directivos y consejeros. A través de ella se puede dar cobertura también a esa defensa jurídica en defecto de una ausencia de responsabilidad civil, pero no se van a cubrir las multas y sanciones como tales. Y en nuestro caso, a través de la responsabilidad medioambiental, tenemos una garantía optativa que cubre multas y sanciones administrativas que incluimos para riesgos muy grandes. En general, en la póliza pequeña y mediana es una garantía que no se suele dar. Multas y sanciones, pues hablamos de un Repsol que puede tener una cobertura y evidentemente está sublimitada esa garantía, pero en el riesgo pequeño o mediano que podemos tener por aquí no se suele dar. Después entraremos en otro tipo de debates entre todos a la vez. Don Óscar, año 2007, las Cortes Españolas aprueban una ley, la Ley de Responsabilidad Medioambiental. El mercado asegurador no tiene solución. Nadie quiere asegurar a los empresarios, como estamos viendo que está pasando en el 22. Se ponen las compañías de acuerdo y montan un pool, el pool español de riesgos ambientales, ¿no? Bueno, el pool de riesgos medioambientales nace en el año 95 y por una necesidad de los gestores de residuos. Es decir, que el pool ya antes se crea esa necesidad. Hablábamos en la mesa que muchas veces el regulador plantea un seguro obligatorio. Está fenomenal, que hay veces que es la mejor manera o la manera más cómoda para defender los intereses del consumidor,
pero se olvida de preguntar a quién tiene que gestionar ese seguro obligatorio. En muchos casos son compañías y mediadores que los que van a gestionarlo con sus clientes. Y yo creo que en esta parte de los riesgos medioambientales fue el motivo. Aquí en el año 95 los gestores de residuos tenían una obligación y entonces se plantea crear ese pool para dar... Al final los pools nacen por dar una respuesta, en muchos casos, unos a una necesidad regulatoria y entonces en ese caso efectivamente las compañías se unieron. Luego esto ya en el año 2007 ya se hizo mucho más necesario. Actualmente el pool lo forman 25 compañías de seguros y 8 de reaseguros. El pool no asegura directamente. El pool lo que da es capacidad a compañías socias y algunas veces no socias para asegurar esos riesgos con una capacidad de 21 millones de euros. ¿Cómo andamos de siniestralidad? Bueno, aquí podríamos decir, a mí es algo que yo me incorporo al pool de riesgos medioambientales en el año 2020 y la sensación era que esto tiene que ser un desastre. Y yo creo que como no hay esa mentalidad de gestionar los riesgos medioambientales, ni la propia administración exige esa reparación que en muchos casos deberían asumir, no las compañías, deberían asumir el operador, que es diferente. Esto es algo... entonces, bueno, las reclamaciones, nosotros gestionamos al año entre 40 y 50 reclamaciones, más o menos es la media. Muchas de ellas nunca llegan a ser una reclamación porque efectivamente no hay una contaminación o se ve que esa contaminación no es del propio operador. El coste medio, teniendo todo en cuenta, más o menos son unos 30.000, 40.000, pero si nos fijamos efectivamente en los siniestros en los cuales hay un verdadero daño medioambiental, yo no soy técnico, tengo esa suerte o esa desgracia, pero nuestros técnicos en la gestión de los siniestros, que nosotros acompañamos al operador, el siniestro más sencillo, podríamos decir, es la caída o el vuelco de un vehículo con sustancias peligrosas, con combustibles. Estamos hablando de un rango de gestión del siniestro, que la gestión del siniestro tiene una media de duración de entre 2 y 4 años, porque no es un proceso fácil, donde el acompañamiento, donde que el operador, en este caso el empresario, se sienta acompañado por la compañía, por un mediador especializado, que gestione con la administración. Y hay que gestionar con la administración. Y esto no es una póliza de responsabilidad civil donde pagamos 200.000 euros y se acabó el siniestro. No. Aquí lo que nos piden, ahora les pondré un ejemplo que tenemos en un camión que vuelca y hay 2 magnolios, magnífico árbol, que hay que conservar. Y entonces yo le decía a los técnicos, pues se quita y se pone en otro sitio. Y me decían, no. Hay que conservar el espacio tal cual está. ¿Qué hacemos con los magnolios? Es decir, que es un problema que parece una tontería, pero que la obligación del asegurador es reparar el daño y dejar el ecosistema tal cual estaba. Como os decía, un siniestro más o menos de un vuelco de un camión, que es el siniestro más frecuente, puede estar entre 200 y 300.000 euros. Hay que tener en cuenta que hay muchas empresas pequeñas que gestionan sus propios... Hace poco hicimos una jornada con cooperativas agrícolas y mientras estábamos dando la exposición de la parte técnica, es súper aburrido. Para el que no están seguros, cuando le cuentan los seguros, es aburrido. Entonces llega la parte en la, como dice nuestro director técnico, él no lo quiere ver así, pero ahora toca la parte en la que asusto. Y es contarles la realidad. Entonces contamos el siniestro del vuelco del camión y entonces ya la cara de los cooperativistas ya cambia, se empiezan a mirar entre ellos, comentar y siempre hay uno que es más valiente y levanta la mano. Nosotros tenemos un remolquillo que le metemos 500 litros de gasoil que cogemos a la cooperativa y si eso vuelca, ¿qué es lo que pasa? Si eso vuelca, cae en un sitio, hay que descontaminar y es un siniestro. Entonces lo hice. Luego hablamos. Entonces, un poco a raíz de lo que decías, a mí hay una cosa que siempre me gusta recalcar cuando hablabais del tema de la formación. Como decía, yo estudié Derecho y en mi carrera, que soy un poco mayor y era de la de antigua, la de los 5 años, de seguro solamente era un tema en cuarto. Mi hija ahora está en la universidad y claro, yo cuando hablo de seguro dice, vale, es un pesado. Y le digo, ¿cuánto? Ella ha estudiado y digo, ¿tienes algún tema específico de seguros? No.
hablas con los que estudian una carrera técnica y te preguntas si han dado temas de seguro en la carrera, la respuesta es no. Toda esa gente que está estudiando en la universidad, ya sean carreras técnicas o carreras, van a gestionar una empresa, van a gestionar una consultora y a ninguno se les ha formado de la importancia y de la relevancia que el seguro va a tener en su actividad profesional. Y yo creo que eso se traslada. Esta legislación del año 2007 fue estructurando las actividades empresariales por bloques, el nivel 1, 2 o 3, y se le exigen a las personas, pues en cada momento, ser sujeto obligado en contratar una póliza medioambiental. Ahora bien, primeramente se hace un estudio, si llega a los límites sí, si no llega a los límites no. ¿Qué consejo hay que darle a las empresas? ¿Qué tiene que ver el límite? ¿Qué tiene que ver que usted esté o no esté obligado cuando resulta que usted el daño lo va a hacer igual y le va a costar dinero de su bolsillo igual? ¿O es que solamente petan a la puerta los que están obligados y los otros, esto no va con ellos? Bueno, lo habitual es que llamen a la puerta quien está obligado. Yo creo que es un problema que los que trabajamos en el sector asegurador, sobre todo los mediadores, que es el trabajo que tienen difícil de concienciar, lo que estamos viendo. El pool cuando se crea, sobre todo en aquel momento se crea por dar capacidad al sector y luego posteriormente del conocimiento que va obteniendo después de tantos años trabajando, pues el pool tiene una misión de trasladar y de transmitir ese conocimiento, de compartirlo, de trabajar con la administración. Y nosotros lo que nos damos cuenta es que no hay una conciencia de prevención del riesgo o de transferencia del riesgo, como bien decías tú antes. Nos quedamos en, bueno, tengo que hacerme el análisis de riesgo, que va a venir una consultoría, me va a hacer ese análisis de riesgo, si me sale por debajo de 300.000, ya no tengo obligación de contratar la póliza. Cuidado, no tengo obligación de contratar la póliza, pero sí se me puede exigir reparar ese daño medioambiental que yo he causado. Yo siempre digo que cuando una empresa, en muchos casos no es así, siempre hay un profesor que está haciendo un curso y me dice, empresas como las tuyas, no las como tuyas, las de mi asociación. eso es cuando pago un seguro es un coste, pero cuando tengo un siniestro y se me gestiona es una inversión en un seguro. Y es un poco lo que tenemos que cambiar. Sí que hay que hacer ese análisis de riesgo, sí que hay que valorar los riesgos intrínsecos que pueda tener la actividad, tanto objetivos como subjetivos, pero sí que es cierto que nos quedamos en no tengo la obligación, menos mal. Y eso es algo que nosotros intentamos trasladar y que se valore. Si tuvimos un siniestro, por un ejemplo, una SL en un taller pequeñito en el puerto de Valencia, reparación de embarcaciones, muy pequeño, hubo un incendio, se vertieron una serie de residuos que posteriormente además se mezcló con que había llovido, eso salió al puerto y ese siniestro estamos todavía y costó 400.000 euros. Una SL de un autónomo. Para los que nos están escuchando de forma virtual y para los que estáis en la mesa, los virtuales tienen en el menú de la plataforma preguntas y respuestas. Es decir, si alguna persona nos quiere hacer llegar aquí a los estudios de Vigo, evidentemente una pregunta, que la formulen, que nos la harán llegar el departamento técnico. Vosotros, los que estéis en la sala, tenéis encima de la mesa unas tarjetas, con lo cual, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, por favor, la escribe y mi compañera Begoña las recoge y me las hace llegar y yo se las formulo a los 5 tertulianos de esta mañana. Fíjate, perdona, yo, y no quiero que se quede ahí, me quedaba con una cosa que comentaba Carmen, y tú la enunciabas, el escenario 2023, 2024, hablemos de futuro, ¿no? De posibilidades de futuro, y que no se veía muy optimista. Vosotros, las aseguradoras, sois conscientes que la economía circular es un hecho y que va creciendo, pero creciendo muchísimo. No choca, no es la cara y la cruz de una realidad y además que a España nos lo imponen, además desde Europa. ¿Qué pasa entonces con esto? ¿Cómo puede ser que algo que crece y que se está potenciando, vosotros no lo veáis como apetitoso?
hablando de apetito. Bueno, yo hablo desde el punto de vista medioambiental, que no tiene que ver nada con el aseguramiento de daños, que son dos cosas, pero en dos general, cosas diferentes. Sí, en general, es decir, la sostenibilidad, la economía circular, no es una obligación ya. es un hecho. Es decir, que ya tal vez, y desde mi experiencia del sector asegurador, no en daños, siempre en responsabilidad civil. En colectivos de responsabilidad civil a veces ha pasado, es decir, que la siniestralidad se va y llega un momento en el que dices se acabó, pero llega un momento en el que lo que hay que sacar es otro cariz, hay que sacar el cariz de debate, es decir, vamos a ver la situación, esto no vale con la culpa la tienen las compañías que bajan las primas, o la tiene el corredor, o la tiene las... No, esto es algo que hay que solucionar entre todas las partes intervinientes. Y hay que crear un foro de debate y un foro de análisis. Como bien decían ellos, que son los expertos en daño, habrá compañías que se queden fuera, seguro. Seguro. Pero eso ha pasado en todos los riesgos. Al final, cuando llega un momento, lo tienes que analizar, no puede ser para todos en los diferentes foros en los que se habla, porque esto es un tema que ya se viene hablando de largo. Yo creo que siempre se plantea que existe que tiene que haber esa posibilidad de solución, pero tiene que ser en el cual todas las partes que intervengan busquen un punto de intersección que va a suponer que unas cederán, otras darán, y ahí es donde se tiene que buscar ese camino que decía muy bien Carmen, es decir, acompañar al asegurado a que haga unos esfuerzos en una cosa, la compañía tendrá que decir, bueno, yo confío en ti, pero yo creo que no es sencillo. Sí, las compañías no podemos olvidar que al final también tienen accionistas, tienen que, en ocasiones, cuando pueden repartir dividendos, pero sobre todo el asegurar su continuidad. Nosotros, a través de los suscriptores y a través de los corredores, valoramos muchísimo los riesgos, pero hay un punto donde tu reaseguro impide que entres en algunos de ellos y luego el apetito de riesgo de la situación en la que esté la compañía, donde puede estar más o menos afectada por una situación general, hace que puedan entrar en unos riesgos y en otros no, ¿no? Entonces, no es fácil decir, es que las compañías no queréis. A veces trasciende a ese apetito, ¿no? Es al reaseguro, a cómo se pueden colocar, a los accionistas, a la situación de la propia compañía, etcétera, ¿no? No es fácil, como decía Óscar, es algo que hay que modular entre todos y es muy complicado. Tengo la impresión, a lo mejor Carmen, a lo mejor y Álvaro puede decirnos algo al respecto, que muchas veces a lo mejor un corredor llamémoslo de provincias, de la periferia, ¿no?, que se suele hacer es llamar a una compañía de seguros con la cual trabaja asiduamente. Oye, pues tengo un cliente medioambiental que evidentemente ha hecho partes constructivas, que tiene una medida preventiva y tal, y siempre ha ido a junta de él a solucionar el problema. ¿Vosotros pensáis que la solución a partir de ahora de estos riesgos está más en ese modelo de negocio o está más en el gran corredor asesor que ha ido con el cliente también, entidad aseguradora, a definir una estrategia y a partir de ahora esos riesgos estarán más en manos de estos distribuidores que no en el de costumbre de toda la vida? Bueno, yo creo que desgraciadamente ahora es así, ¿no? Cuando los riesgos se vuelven muy complejos de colocar, digamos que los corredores que tienen implantación internacional tienen más posibilidades para localizar mercados que puedan colaborar en este tipo de ocasiones, ¿no? Pero por eso que somos sensibles a la situación que está ocurriendo en España, desde AON nos ofrecemos a colaborar con cualquier mediador que tenga ya un cliente previo. No tenemos ningún problema en ayudar, porque la idea es intentar buscar soluciones. Entonces, ya lo estamos haciendo, trabajamos con muchos mediadores en toda España y les echamos una mano para colocar este tipo de riesgos. Además, somos absolutamente leales, nos mantenemos al margen de cualquier otro seguro que el corredor tenga con ese cliente y solo ayudamos en la parte de daños materiales. O sea que desde aquí os lanzamos esa mano amiga para que contéis con nosotros si nos necesitáis, porque soluciones tenemos, no son baratas, Arantxa, es verdad. Todo esto tiene un precio, es verdad, te sacan un riñón, pero bueno, por lo menos puedes tener tu negocio asegurado y darle esa continuidad y esa seguridad de que si hay un siniestro importante vas a seguir. Pero sí tenemos compañías que han creído en el proyecto y que poco a poco están entrando en esos cuadros de coaseguro que comentábamos antes y tenemos soluciones reaseguradoras que juntos, entre una cosa y otra, podemos ayudar. Del pool de riesgos medioambientales, teniendo en cuenta que es un seguro
es un seguro complejo, es un seguro muy técnico. Yo, como también tuve mi parte de trabajar en AON, yo creo que ese apoyo en mediadores muy especializados también es fundamental, que eso también, al final, el cliente confía en el mediador local, en el mediador de cercanía, que es el que tiene. El otro apoya otro conocimiento que tal vez pues, no pueda tener, y que la experiencia de la gestión de grandes riesgos pues, muchas veces no da. Lo que desde el pool, lo que hacemos también, somos un pool de reaseguro. Parece que estamos ahí como en el Olimpo del seguro. Pues lo que estamos haciendo también es apoyar al mediador pequeño que tiene que trabajar con su cliente, que es un seguro que le resulta complicado, que muchas veces resulta, podríamos decir, es un paso difícil de dar. Le voy a contar este seguro que ni lo controlo, ni lo gestiono, ni sé muy bien. Bueno, pues lo que estamos haciendo es trabajar con esos mediadores pequeños en acompañarle con el cliente, en asesorarle, en decir, oye, si tienes una duda, no tenemos ningún problema. Ahora tenemos la facilidad del Teams, que tanto nos hemos quejado, tanto utilizamos en pandemia, tanto nos quejamos, y ahora lo hemos racionalizado, y ahora tenéis esa ventaja de poder estar en cualquier sitio. Entonces, bueno, yo creo que son riesgos complejos, y que lo mejor es siempre buscar ese asesoramiento especializado que al final te dé esa solución o acerque esa solución al cliente, y esa concienciación de la gestión de los riesgos. Fíjate, yo creo que has dicho una cosa muy importante, que es lo del acompañamiento. Me consta que empresas que han tenido un siniestro, ya es un momento dificilísimo profesional y personalmente, y algunas comentan que no se sienten acompañados, o que no sienten que a su corredor de cercanía esté acompañado por sus aseguradoras. Yo creo que eso, en esos momentos, es importantísimo, como bien dices, un buen acompañamiento, una buena sinergia entre, normalmente con nuestro corredor de cercanía ya la tenemos, porque básicamente cuando tienes uno bueno te sigue toda la vida profesional, ¿no? Pero hay momentos que has visto que parece que después de reunirse contigo se tiene que salir al ruedo a pelearse con las aseguradoras. Entonces te quedas como diciendo, vamos a ver, pero eso no es el seguro que tú me has vendido, que sí. Y entonces me encanta que hayas dicho lo de acompañamiento, que sois conscientes que en esa situación tiene que haber una coordinación real. Bueno, es que, bueno, y yo te hablo por la parte mía. Yo tengo la suerte o la desgracia de llevar dos pools, uno es el de corredores y otro medio ambiente, y en el de corredores le digo siempre a nuestros responsables de siniestros, es que tú eres el mejor comercial que tenemos. Porque al final todos tengamos una póliza que no es ni bonita ni fea, que nos cuesta un dinero y que metemos en un cajón. Se acabó. Pero cuando hay un siniestro es cuando vemos si eso que pagamos, que metimos en un cajón y que nunca nos hemos acordado, verdaderamente tiene un valor. La satisfacción en un siniestro es difícil. Sí, mucho. Hay que ver los grados de satisfacción que cada uno quiere. La mentalidad de que la compañía lo que va a querer es quitarse del medio, eso es una mentalidad que existe, pero al final es un contrato el que se firma. Y ese contrato las dos partes lo tienen que cumplir, y eso no puede haber ninguna discusión. Pero sí que yo soy un firme defensor de que es el momento máximo en el cual se demuestra esa vinculación entre compañía, cliente. El compromiso. Y yo siempre, ya no sé si es porque trabajé 4 años en AON, creo que es fundamental la labor de apoyo de un buen asesor, de un buen mediador, que es el que te va a apoyar y que te va a apoyar, pero sí que es el momento definitivo donde verdaderamente se ve el funcionamiento de una póliza. Es cuando hay un siniestro. Mientras tanto, uno paga y se acabó. Sí. Bueno, hay diferentes preguntas que nos vienen haciendo tanto en la sala como a través de la plataforma. En la sala hay una serie de preguntas que más o menos a lo que habéis estado hablando, más o menos están resueltas. Si acaso un matiz en una de ellas, y es si dentro del conjunto de las empresas de riesgos medioambientales se debían hacer subconjuntos por especialidades. No es lo mismo una empresa que se dedica a un tratamiento, que se dedica al traslado. Yo creo que eso en el concepto de transferencia está tanto claro desde el punto de vista de daños como desde el punto de vista Está claro, se analiza perfectamente, ¿no?, el tipo de actividad y de procesos que realizan para dar una póliza más adecuada a las necesidades. Es decir, que es un trabajo a medida. Esto no es el típico multirriesgo que se contrata en cualquier sitio, sino que las pólizas están hechas a medida de cada una de las industrias. Hay alguno que le dice a Arantxa,
te cuesta un riñón, pero hay quien te asegure. Pero bueno, Sí. es decir, eso lo tienes El mío también. y que es empresa familiar, ¿eh? Ahí pringamos todos con los riñones. A ver, un compañero nos dice, buenos días, ¿no consideran necesario que las empresas aseguradoras deberían establecer exigencias homogéneas o normas iguales a la hora de valorar los riesgos y su correspondiente prima? Y sigue preguntando, ¿debería validar estas normas una administración competente? Pues eso sería estupendo. Es decir, que la administración que hay ahora mismo y las normas que hay ahora mismo en cuanto a seguridad, que son muy laxas, como hemos dicho, se pusieran a analizar realmente cada una de las actividades que hay en el sector industrial español y decidieran establecer unas medidas que cumplieran más o menos en su 80% con los requisitos de las aseguradoras, eso sería lo perfecto. Eso sería lo mejor. Pero ahora mismo... No obstante, quería decir que en general los requerimientos para esas recomendaciones o para tener un riesgo bien, entre unas compañías y otras no hay tanta diferencia. El 80-90% de las recomendaciones que te puede hacer una compañía te las va a hacer exactamente igual la de al lado. Entonces, no hay tanta... Pero no tiene nada que ver con lo que exige la normativa, que ese es el problema, que despista al empresario. Porque el empresario dice, yo cumplo la norma, porque ahora una vez que la he cumplido no me dan un seguro y me dicen que necesito más. Eso es lo que realmente no tiene sentido. Perdona un inciso. Sí. La normativa está... La filosofía es evitar las pérdidas de personas y evitar daños a terceros. Pero estamos aquí hablando de una póliza de daños, que aquí el asegurador lo que está cubriendo es los activos. Entonces, claro, la norma está muy bien, pero la compañía dice, oye, sí, pero y se quema esto, no es el objeto. Está pensado en otros. Está pensado en otros. Y entonces, eso por eso es de... Nos preguntan, ¿hay insuficiencia de primas, hay insuficiencia de gestión de riesgos o hay una mezcla de las dos? De las dos. Y preguntan también, ¿nuestras empresas precisan de un seguro de responsabilidad general potente para poder acceder a instalaciones de proveedores importantes? Y empresas aseguradoras, como un nombre que ponen aquí, ya nos indican que no se renovarán las pólizas generales de varias empresas del sector. Ya han avisado, pues mire usted, esto, yo no juego a esto. Tú creo que decías que tenías una capacidad de 10 millones de euros, ¿no? Nosotros tenemos en Responsabilidad Civil generar una capacidad de hasta 10 millones, que cada riesgo se puede modular, evidentemente, pero al hilo de lo que comentas, Adolfo, es evidente que las compañías luego entran y salen de los riesgos, ¿no? Esa compañía en cuestión pues puede salir de las mercancías peligrosas, pero seguir con las mercancías no peligrosas, o la actividad peligrosa, diferenciarla de no peligrosa. Hay que conocer en cada caso la suya, igual que nosotros ahora estamos siendo más cautos con el tema del plástico, porque nuestro feedback en riesgos y en siniestros, pues vemos que es más acentuado, ¿no? el riesgo. Para Óscar preguntan, desde UNESPA y tras reiteradas peticiones de asociaciones empresariales, se ha impulsado un grupo de trabajo para elaborar un documento técnico o un mapa de riesgos que fuera avalado por CEPREVEN y por el Pool de Riesgos Medioambientales. Preguntan, ¿se sabe en qué plazo más o menos este trabajo podría estar preparado? Bueno, nosotros empezamos a hacer un trabajo en el cual la primera reunión fue con las compañías y lo primero que nos dijeron, ya, nosotros no nos vais a obligar, es decir, no va a cambiar nuestra forma de trabajar. Y lo que se planteaba era que desde el pool, como expertos hay muchos en gestión de riesgos medioambientales, pero bueno, como el primer gran, podríamos decir, exponente de esa gestión de riesgos medioambientales, ¿qué podíamos aportar desde esa gestión de riesgos medioambientales? Como el nacimiento del pool nace en los gestores de residuos, para nosotros, ¿cómo nosotros gestionamos o cómo nosotros aconsejamos a nuestros, cuando hacemos un análisis de riesgo, cómo gestionar ese riesgo medioambiental? Bueno, qué cautelas hay que tener, lo que tú decías, la separación de los diferentes materiales en inertes y no, las cubetas de contención, todo eso, cuál sería nuestra evaluación, pero desde un punto de vista técnico, igual que CEPREVEN. Al final CEPREVEN también busca ese punto de vista técnico.
lo que se busca pues es crear esa mini norma, entre comillas, no una norma, sino una serie de pautas, una serie de valores, una serie de actuaciones que suplan a esa norma. Pero claro, es muy difícil, porque al final lo que se busca es iba a decir una norma técnica, no es una norma, una serie de consejos técnicos sobre lo que un externo, que en este caso son una consultoría, un experto en gestión de riesgos medioambientales, cree que puede ser bueno para valorar, pero luego al final depende de los departamentos técnicos de cada una de las empresas. Es decir, es que al final puede ser una pauta, pero yo creo que todo esto al final requiere un consenso de todos. Un consenso de los técnicos, de los mediadores, de las compañías aseguradoras, porque si no, no hay... Se preguntan a Arantxa, ¿cómo es posible que el gobierno no se preocupe de este tema? Buena pregunta. Te lo comentaba también Carmen. Muchas veces los legisladores no tienen en cuenta a los implicados, ¿no? En este caso, no han tenido en cuenta a quien transfiere el riesgo, ¿no? Que son las aseguradoras. Y en eso, pues, cada uno en su sector sabe esas incongruencias que se produce a la hora de legislar. Pero es así como ha sido, o sea, es así y debería cambiar, sí, debería cambiar muchas cosas en este ámbito. Me gustaría decir que me parece raro que en este caso no lo hayan tenido en cuenta, pero bueno, viene siendo lo habitual, pero sí. Tenían que tener en cuenta a los aseguradores, a las reaseguradoras. Y, por ejemplo, Óscar, ahora que me comentabas de esta pregunta, a los gestores nos encantaría estar en ese grupo de trabajo y en esa... Supongo que también contáis con gestores de residuos o las asociaciones. Más al bien. final esto es una iniciativa de UNESPA. Lo que demuestra UNESPA al final es... UNESPA son las compañías del sector, todas. Entonces, al final lo que demuestra es una preocupación del sector asegurador también en esta situación. Yo supongo que eso será en la siguiente fase, en la cual supongo yo que entrarán en parte las asociaciones, porque es lógico tenerlo en cuenta. Nos encantaría ayudaros aportando esa información del residuo y que nos tuvierais en cuenta. Yo creo que no hay otra manera de poder hacerlo. Bueno, te lo recordaré. Vale. Nos preguntan si realmente estamos metiendo mucho tema de residuos, pero hay una parte del residuo que evidentemente no ha sido tratado. Piensa el compañero que no lo ha sido. Los residuos de la construcción, ¿estarían metidos en este mismo saco o son más residuos? Pues para nosotros están en el mismo saco. Exacto. Lo que pasa es que, ahondando con el tema de la suscripción, es muy importante la información. Entonces, si tú antes cogías en el mercado blando y decías, oye, cotízame Reciclados Pérez. Y el otro decía, a ver, suma asegurada, no sé qué, papá. Ahora no, dice Reciclados Pérez y dice, ¿qué hace? ¿Dónde? ¿Es de grandes, pequeño? ¿Qué instalaciones contra incendios? Entonces, cuando tú al suscriptor le explicas, oye, estos son inertes, que es que esto no se incendia, no tiene autocombustión. Entonces, si no lo tiene excluido sus tratados, dice, bueno, pues venga, lo hago. Pero tienes que hacer esa labor previa de concienciación de la compañía para que se entienda el proceso de fabricación y qué tipo de residuo es. Así que tenemos que trabajar mucho más el cuestionario, tenemos que dar mucha más información. Sí, la parte técnica de análisis. Dos cositas simplemente, dos zapatados y ya está la cotización. Como exacto, que no. Hay que profundizar más en todo el conjunto de procesos. Nos preguntan, bueno, yo creo que también para Arantxa, Agroseguro funciona donde los agricultores pagan un dinero y el Estado paga otro para transferir el riesgo. ¿Tú crees que en esto debería de entrar las administraciones públicas y decir, oye, es que me cobran 5.000, oiga, paga usted 2.500 y yo pongo otros 2.500? Hombre, pues sí, a mí me gustaría, pero ¿cómo nos afectaría en los impuestos también? O sea, todo tiene su cara y su cruz. Claro que si yo tengo un posible siniestro, algo que fortuito, cuanto más ayude y más respaldada me sienta, pero en el caso medioambiental no es así, es todo lo contrario. Primero van a pensar que eres culpable, después demuestra que no has matado a Cristo. Y esa es la realidad. Pero sí, a esta pregunta claro que me gustaría que también la administración pagase, por lo menos la parte... Una parte. Un poquillo, da igual, que algo... Claro que sí, ¿por qué? Porque yo pienso que a veces
la legislación también debería haberse enfocado de otra manera, ¿no? Y donde a veces hay muchos huecos, cabe la posibilidad de que haya incidencias, ¿no? Y entonces no deja de ser una parte subsidiaria, pero no es así. Y lo que más me gusta es ser realista. No es, en este caso, no sé si en otros países, en riesgos medioambientales, el Estado... Yo fíjate, yo creo que a nivel de gestión de Estado en seguro, yo creo que España es un país pionero. Es decir, el consorcio de compensación de seguros es una figura que algún otro país ha intentado analizar y valorar cómo se gestiona y son incapaces de poder implementarlo. Es decir, que en el volcán de La Palma un organismo del Estado, como es el consorcio, pague esos daños. Pero por sobrenatural, no por Sí, una por sobrenatural. actividad. Es decir, que un paso hay, un paso está dado y el consorcio funciona. Mira, a nivel de riesgos medioambientales, y esto es un dato, el consorcio forma parte del pool de riesgos medioambientales como reasegurador. Entonces hay una garantía financiera obligatoria, que son aquellas empresas que tienen la obligación de contratar, basada en esos análisis de riesgos, que los análisis de riesgos se hacen como se hacen. ¿Vale? Ese fondo lo que trata es de compensar cuando la empresa termina su actividad, si se produce o si se manifiesta una contaminación, ese fondo lo debería cubrir. Ese fondo ahora mismo es un fondito, porque yo creo que no tiene más de 300.000 euros. Qué fuerte. Pues claro, con un siniestro, que haya una contaminación mediana, se acabó. Entonces también yo creo que en ese sentido la administración está sujeta a lo mejor de pies y manos porque no hay capacidad para hacerlo. Es decir, que eso supone unos cambios estructurales muy grandes, igual que se ha hecho en las pólizas de hogar, que todas las pólizas de hogar pagan una parte al consorcio, habría que valorar, ¿tenemos que hacer esto con el tema de riesgo medioambiental? Es decir, que se habla mucho de economía circular, de gestión del medio ambiente. Yo siempre, claro, a lo mejor es que hablo con pasión del seguro, porque es donde he trabajado siempre. Y decimos, hay que prevenir, sí, hay que prevenir, pero los siniestros pasan, porque no hablamos de luego cómo reparar, y en esa parte entra el seguro. Entonces, yo creo que es muy complejo, yo creo que es complejo. Pero fíjate, esa solución de la administración. Es así, y en relación a lo que dices y como iniciaba Adolfo, es un plan en el sentido que hablabas de los seguros de caución, o que para qué los empresarios, las fianzas medioambientales. Pues fíjate que las fianzas medioambientales, que nos las están cambiando cada 2 por 3 para arriba, no para abajo, o sea, cada vez más fianzas ambientales por aval bancario y todo, es para ejecutarlas instantáneamente. Y después ya nos peleamos, por decir pelear, con nuestros seguros. Eso va a seguir. Y es un hecho que está aumentando. Hace nada se revisaron y hay un plan para volverlas a revisar. Pero por la inmediatez, de ahí que esa inmediatez te da que pensar que el Estado realmente no tiene capacidad de asunción económica para arreglar esos riesgos. Por eso la necesidad de tener esas fianzas de ejecución inmediata. Bueno, pero bueno, lo de los seguros de caución hay que como verlo. suele decir, las travesías llega un momento determinado que el comandante ve que el horizonte está la pista de aterrizaje y vamos a empezar ya a ese descenso de la pista de aterrizaje. Primeramente, es posible que muchos de ustedes tengan problemas financieros y entonces ustedes van a los bancos a pedir ayuda financiera. Y está de moda en los últimos años de que los bancos le dicen que para que usted tenga la cuenta con ello en unas condiciones económicas determinadas, le tienen ustedes que dar las pólizas de seguros. Ojo, no vaya a ser que le demos la póliza de seguros, la demos de baja donde de momento está buen recaudo y resulta que después el banco no puede asegurar la póliza porque el mercado está cerrado. Así que tengan ustedes cuidado. Y vi también una reflexión que hacían los señores de la responsabilidad civil. Desde que se produce un daño hasta que se declara y se resuelve, pasan a lo mejor 4 años. A ver si vamos a dar de baja una póliza de RC que cubría un riesgo y hacemos un seguro a través del banco en una compañía que ese riesgo no está cubierto y nos vamos a encontrar que el primero sí estaba cubierto, pero ya lo di de baja, y el nuevo, que me mandó el banco a hacerlo, resulta que no tengo cobertura. Ojo con lo que hacemos. Zapatitos a los zapateros. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. ¿Vale?
Don César, vamos a ir terminando. Conclusión de la jornada desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial en su conjunto. Y también digamos una cosa, ¿hay problemas de apetito del riesgo en las pólizas de responsabilidad civil de administradores y consejeros? Empiezo por el final. Ahora mismo, y después de una travesía por el desierto, en cuanto a Día Now, el mercado está más blando. Las subidas y el endurecimiento que tuvimos antes de ayer se están terminando y sí es verdad que el mercado está más blando. ¿Qué pasará mañana? Pues es una bola de cristal que nadie tiene, ¿no? Pero sí es verdad que está blando. Y en cuanto al tema de la responsabilidad civil, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Quería comentar también un tema de la medioambiental, porque sí que está regulado, ¿no?, el análisis de riesgos medioambientales que da lugar a la contratación de una garantía financiera. Y partiendo de que se puede hacer el análisis de una forma o de otra, choca con la premisa de quien contamina paga y repara, ¿no? Porque ¿cuántas empresas se quedan por debajo de esa obligatoriedad? Generando esa no obligatoriedad porque el análisis es laxo, el fondo del pool pues siempre va a ser pequeño. Entonces, o cambiamos ciertas normas y evidentemente trabajamos entre todos o nos queda un camino largo. Don Óscar, desde el punto de vista medioambiental, ¿qué hacemos? Sobre todo, yo creo que lo que hay que tener es conciencia y, como bien se decía, analizar los riesgos que tiene la empresa. Es decir, la obligatoriedad es una losa que es sí o sí, pero la exigibilidad la tienen todos. Y yo, sobre todo, ese sería el mensaje, que lo obligatorio es una losa sí o sí y la obligatoriedad, esa existe para todos y esa es inherente a la actividad que se desarrolla. Don Álvaro Feliu, ¿qué mensaje le damos a todos, los de aquí y los de fuera? Pues yo que inviertan en prevención. Si tienen un siniestro, siempre va a ser de menor cuantía de que si no tienen esas instalaciones montadas. Y luego, cuando el mercado se ablande un poco, serán los primeros en tener seguro y a mejores condiciones. Entonces, que inviertan en prevención con compañías de primer nivel homologadas y si no pueden, pues que lo periodifiquen, pero que al final es tu casa. Entonces, si tu casa está mejor protegida, bueno, pues oye, estarás mejor. Doña Carmen. La seguridad y el asesoramiento, efectivamente. Yo creo que las empresas deben de buscar profesionales que sepan analizar sus riesgos, asesorarles sobre lo que necesitan y que inviertan continuamente en seguridad. Que no sea un plan específico, sino que siempre estén preocupados por la seguridad. Doña Arantxa, ¿qué dicen los empresarios? Pues los empresarios, a ver, las conclusiones de mis compañeros de mesa son reales. Prevención, formación, invertir en seguridad. Los empresarios o los que tenemos empresas, mejor que nosotros no sabemos cómo están las cosas. Y hay que salir de lo justo. No llega ya con lo justo. No, porque ya no depende de ti, de tu buen hacer y de tu ética. Si eres una empresa saneada y que estás bien posicionada y ya eres madura, evidentemente esa actividad está conformada por más personas que no eres tú. No tienes el control por cada una de las personas, aunque las tengas también muy formadas. El sector se encuentra solo en este sentido y no puede ser, no es de recibo esto, porque estamos hablando, como bien decíamos, del binomio de financieramente estar bien y tener empresas con un sistema preventivo correcto. Y aún así están solas, porque un CENAI y una estadística dice que no me junto contigo. Y no es justo, no es así. Por eso la interacción en ingeniería, el seguro, a quien le vas a transferir el riesgo y conocimiento, debe ser lo que realmente conforme tu seguro. Y cada vez más personalizados, más trajes a medida. Y sabemos los empresarios que lo barato sale caro a la larga. Y eso es una premisa, igual que nuestro servicio de gestión de residuos no tiene que ser baratos, es decir, tiene que cubrir nuestros costes, lo que vamos a exigir a otros igual. Pero no se puede dar en el sector una obligación legal con un sector que no puede cubrir esa
esa obligación legal. No puede ser, y en el medio están los gestores de residuos con su patrimonio. A mí, y ya llevamos tantos años detrás de esto, que gracias por sentaros, pero ahora gracias, a ver si ponemos soluciones, ¿no? Por lo menos me consta que todas las asociaciones medioambientales están dispuestas a hablar, a sentarse y porque tenemos nuestra responsabilidad con nuestros asociados. ¿Le puedo pedir a la realización que ponga el rosco primero que puse al principio, por favor? Ese de ahí. Vamos a ver, señores empresarios, está en juego sus empresas, sus activos. Analicen bien los riesgos, uno a uno. Por favor, mídanlos en intensidad y en frecuencia. ¿Sí? No le importa a usted acercarse, porque si no los compañeros virtuales... mira, tienes ahí un micrófono. Soy Francisco de Galiza Verde, tengo una pequeña empresa de gestión de residuos. Yo no tengo la suerte que tienes tú, Arantxa, de que puedes asegurar tu empresa. En nuestro caso tenemos unas medidas, esto me dirijo a ti, tenemos unas medidas de seguridad sobredimensionadas. Pagamos todo tipo de avales, de seguros, y no nos asegura nadie. Hemos pasado por todas estas. Creo que hasta en Hong Kong pedimos. Tú comentas que tenemos que tener más información, estar más en contacto con compañeros de seguros que nos van a ayudar. Y esto no es cierto. No hay un solo corredor de seguros que haya venido a ver Galiza Verde. Ni una. Y se lo pedía 20. Ni una. Cuenta conmigo. Entonces, tenemos todas las medidas de seguridad, toda la información. Pues cuenta todo con nosotros. Perfecto. Y nadie viene. Entonces, lo que estamos comentando aquí, responsabilidades, las asumo todas. Doy un riñón, pero no tengo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Y es una situación real la que comenta este compañero y es lo que debemos solucionar. Esto no cabe, no da lugar en un sector, además, el español, que está formado por pymes, por pequeña empresa y por autónomos. Esto no se puede dar y sucede. Por eso estos foros, ya vamos a sentarnos, vamos a poner las cosas como son y vamos a hablar claro. Porque es así y es desesperante. Nosotros, desde luego, nos ponemos a vuestra disposición. Además, Álvaro, que está en el equipo de colocación, se dedica exclusivamente a los temas de reciclaje. Es el que más sabe del sector reciclaje, de sus actividades. Por supuesto. Bueno, yo encantado. Nos ponemos en contacto encantado, y te visitamos. Pero después de todo lo que has oído, fácil no es, ¿eh? Sí. No es fácil, pero hay que empezar por algo. Claro. Sí. Bien, decía que lo importante es identificar cada uno de los riesgos, es medirlos en frecuencia e intensidad, con profesionales diseñar bien el mapa de riesgos o mapa de calor. En el momento que lo tengamos, aquello que tenemos que transferir al sector asegurador, hagámoslo teniendo en cuenta el correspondiente programa de seguros, que no es lo mismo los bienes que la responsabilidad de las flotas que las personas. Clasifiquen bien los contratos, estructúrenlos bien y en todo este camino pónganse ayudándose con los mejores profesionales de la ingeniería, de la prevención y del sector asegurador. Todos tenemos que estar rodeados de los mejores. Con los mejores quizá estas cosas se puedan ir poco a poco solucionando. Bien, ha llegado el momento de clausurar y qué mejor que hacerlo de la mano de la Asociación Profesional de Empresas de Riesgos Medioambientales. Y ya que la presidenta la tenemos ocupada ahí en su sitio, pues le vamos a pedir al vicepresidente, a don Santiago Crispín, que por favor se acerque un momento al estrado y que sea él encargado de hacer el cierre. Fíjense ustedes, esto hoy los compañeros de la Fundación INADE nos sentimos todos muy contentos y muy orgullosos porque para esto hemos nacido. Y hoy un día más se cumple. Y sobre todo porque hace un par de meses nos hemos puesto en contacto con Arantxa a través de nuestro compañero Santiago Araujo y aquello que hablamos en Porriño hace quizá unas semanas antes del verano, ya ves que con hechos lo demostramos. De verdad. Con lo cual seguiremos trabajando en común, buscando soluciones, que ya veo que las soluciones no son fáciles,
pero por lo menos con estos granitos de arena quizás seamos capaces de hacer una casa un poquito decente. Lo comentaba el presidente de INADE, José Ramón, que la unión hace la fuerza. Y yo creo que ahora los que estamos en esta sala podemos llegar a mucho si sentamos bien las reglas del juego y somos realistas y empáticos. Decían al principio de la reunión que los riesgos se mutualizan. Pocos aportan algo para que cuando haya un siniestro haya dinero para cobrar el tinglao. Nosotros necesitamos muchos donantes porque necesitamos muchos amigos, porque con las aportaciones de pocos somos capaces de hacer muchos desayunos como los de esta mañana. Pues Santiago, te toca. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación. La verdad que en primer lugar es difícil hacer un resumen de todo lo que aquí se dijo, que fue muy interesante. Y sí que, en mi opinión, hay dos puntos fundamentales. Es verdad que por el lado del sector del residuo, que es un sector muy diverso, siempre se puede mejorar la gestión del riesgo, siempre podemos establecer un enfoque preventivo mucho mejor. Para ello es fundamental también dentro de esa gestión del riesgo la participación del sector de seguros. Me parece una idea muy interesante lo que repitieron, que están para asesorar, están para acompañar. Es verdad que muchas veces, o yo por lo menos, puede pasar que hay la idea como que el corredor es un vendedor de pólizas que nos enseña un precio, unas coberturas y que, bueno, que pueden estar ahí para ayudarnos en esa gestión del riesgo. Sí que es verdad que, por otro lado, también como conclusión, creo que se expuso muy bien, que tenemos un problema. No podemos tener un sector como es el de residuos, un sector esencial, un sector fundamental, con problemas para gestionar determinados riesgos. El sector del residuo, o el sector ambiental, no es la parte del problema. Es más, yo diría que ni siquiera es parte de la solución, es la solución. Cuando hablamos de objetivos en materia de reciclado, cuando hablamos de eficiencia energética, cuando hablamos de ahorro, pasa por las empresas y pasa por el sector ambiental. Desde APROEMA queremos eso, ser parte de la, no de la solución, sino somos conscientes de que somos la solución. También esperamos, por supuesto, que el sector de residuos son también parte de esa solución. Ojalá, trabajando entre todos, lleguemos a esas soluciones. APROEMA es la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales. Trabajamos un poco en defensa del sector, queremos visualizarlo y lo hacemos en base a un proverbio, espero no decirlo al revés, que es que si quieres andar rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, camina acompañado. Para ello necesitamos a nuestros asociados, necesitamos a más empresas y también necesitamos pues, trabajar en común pues, con otras asociaciones públicas o privadas. En este caso trabajamos pues, o anduvimos un tramo con la Fundación INADE. Esperamos, estoy seguro de que se repetirá, que en otras ocasiones podamos volver a trabajar. Y simplemente ya para acabar, bueno, pues mi agradecimiento en primer lugar a todos los participantes, que son Óscar Bustos del Pool de Riesgos Medioambientales, César Morales de Berkeley, Arantxa Mañas, de APROEMA, Carmen Judice y Álvaro Feliu de EON y, por supuesto, a Alfonso Campos y a José Ramón de la Fundación INADE. Muchas gracias, porque sin vosotros pues este acto no se podría llevar a cabo. Y por último, lo más importante, a todos vosotros por haber participado. Si no es por el público asistente, pues este acto no tendría sentido. Muchísimas gracias y buen viaje de vuelta.